Suscríbete a La Panterita. Y máxima vitalidad con Pufa Energy. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va? Bien, señor, buen día, saludos a todos. Bueno, tenemos fútbol hoy. Tenemos que esperar lo de Barro Echeloto, ¿verdad? Sí, así es. a la espera. Esperando la oficialización, que serían en las próximas horas, en los próximos días, y ver qué se va a hacer a partir de ahora, porque hay muchas cosas por resolver rápidamente, atendiendo que ya se viene en octubre, claro. Estamos en 3 semanas. Claro, y justo ayer decíamos eso en el extra, que la próxima convocatoria de jugadores afuera tiene que salir el lunes que viene. 25 de septiembre es el límite, porque 14 Claro, días para antes tiene que salir. Y alguien va a tener que hacer las convocatorias o las reservas para los jugadores del exterior. Ayer estuvimos hablando mucho del tema, niño compañero, y hay que ver si es Garnero. Yo voy a decir una cosa, no de medro de nadie. Llamaron a Pedro Sarabia. Yo consulté ayer, porque ayer me mandaron un mensaje que podría ser Sarabia el que lo reemplace. Yo hablé con Pedro ayer. Sí. Y acá está, le llamé 2 veces a preguntar si le llamaba, me dijo no. Nadie habló conmigo. Y lo conocemos, Pedro, un tipo muy transparente. Y quiero hablar con él, porque o queremos hablar con él, con Pedro Sarabia, como que ya hizo reemplazante, güey. De Garnero. Y claro, entonces yo consulté con él, porque me dieron la información, y entonces eso nomás. Pero no hay nada. Y hay que ver en qué momento hace el lanzamiento, el anuncio oficial. Porque todo lo dicho es cierto, se va. Claro. Se va. En Se va. principio no debe pasar de la tarde, ¿verdad? Porque entre Sí. la tarde o mañana, máximo 24 horas. Y la brevedad posible Para sería los lo dos ideal, anuncios, para claro. la salida y para la llegada del nuevo. Que ningún dolor arruine tu día. Quiteadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quiteadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guará y Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Bueno, hoy tenemos fútbol. Así la vi, esta mañana hablamos con... Ahí tenés, Gustavito. Esta mañana hablamos con Troadio y con José Rúa. No es Troadio, José Rúa y... que está... José Rúa, sí. Sí, Técnico el trinidense. trinidense. Ahí tenés. Y Ovelar, que Y está en Humberto Guairá. Velar de Guaireña. Guaireña. O uno nomás hicimos, 2 hicimos. Con Troadio hablamos ya. 2 de mayo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. El primer paso para soñar es creer, y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Tenemos que hablar del campeonato, el tema de la selección nacional se espera, Garnero. Llaman a Paditore, a ver qué dice.
Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.pe y escribinos al 0981 669999. Wilmar SRL Electrodomésticos. Muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucebeyala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. OMD es Outlet de Materiales Deportivos, es una empresa argentina que está instalada en Paraguay. Y va a ser una convención. Medicina y Marketing. Exacto, va a haber conferencias deportivas, o sea, de fútbol, hasta entrenamiento de arquero y todo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Mirando la importancia de los dos partidos de hoy, Trinidense Guaireña en primer turno. Trinidense, en realidad Guaireña Trinidense porque se juega en Villarrica. Guaireña por sacar luz en el tema del promedio, porque si hoy pierde Guaireña y gana Tacuarí, entonces Guaireña estaría ingresando a la zona de descenso. Y Trinidense por el tema del acumulativo, porque hoy, insistimos con esto, es la referencia para Copa Libertadores. Hoy sería el último equipo que ingrese a fase previa de Copa Libertadores a través de la acumulativo. Exactamente. Por ejemplo, pienso, equipos como Olimpia, Guaraní, Nacional, hoy estarán alentando para que pierda Trinidense, porque así se podrían acercar. Y en el otro partido, Nacional Luqueño, ahí también hay mucho en juego. Hoy Nacional, primero por estabilizarse bajo el mando de Pumpido, porque hasta aquí el empate ante cero fue lo más resaltante, después no le ha ido bien anteriormente. Hoy mirando el acumulativo, Nacional también tratando de trepar al puesto de Copa Libertadores. Y Luqueño las dos cosas, porque Luqueño primero tiene que salvarse del descenso y después aspirar a Copa Internacional. Viene de ganar, que le trajo cierta tranquilidad en la semana el último triunfo al Luqueño. Claro, porque ellos viven diferente, entonces un triunfo lo lleva muy arriba. Ahora si pierde se le complica. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Samsung te trae una promo imperdible. Llévate el Galaxy S21 FE. Puedes entregar hasta 3 equipos como parte de pago. Ellos te reciben sí o sí por 1.200.000 guaraníes. Entérate más en samsung.com/PY. Aprovecha esta super promo y cambia tu smartphone por un Galaxy S21 FE. Para repasar otra novedad del mundo fútbol, a nivel continental, la final de la Sudamericana cambió de sede, se va a jugar en Punta del Este. Finalmente, el 28 de octubre pasa de Montevideo a Punta del Este. El estadio tiene capacidad para 30.000 personas. Convendrá el tema del marco en sí, porque la última vez se jugó en el Centenario quedó muy grande. Quedó muy grande, sí. Y recién acaba de terminar el sorteo del Mundial Sub-17. Donde va a jugar como Sudamérica, Brasil y Argentina. Sí, está Venezuela y Venezuela, son los 3. Sí. Hay otro más, 4 son. El otro me parece que es Ecuador. Ecuador, el mundial es en Ecuador, Indonesia. En Indonesia en noviembre y le devuelven la plaza por haberse la sacado cuando era el mundial sub-20. Exactamente. En un rato vamos a estar con los grupos también de eso. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales, y si no podés pasar por una, llamanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ética. Llámale a Andrés Riquelme y a Luis Cacadelos. Cacadelos se queja del arbitraje. Llámale a Pau Gerardo. Y Andrés Riquelme sobre el fallecimiento de una leyenda, Tony Ferreira. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia y acceso sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1138. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Y tenemos la... Sí, otra cosa que veía en el
el contexto sudamericano y que me llamaba la atención, Diego Aguirre está a punto de ser echado de vuelta. 5 partidos apenas en Santos y ya está bastante cuestionado. Ayer perdió mal 3-0 ante Cruzeiro, sí. Y hoy hablan de que pudo haber sido el último partido. Apenas 5 juegos, un mes en el club de Diego Aguirre, el uruguayo que está al frente de Santos, y ya está para salir de vuelta. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Cómo te va, Luis Cacabelo? ¿Cómo estás, querido Arturo? Un gran saludo para todo el staff, a las órdenes. ¿Estás disconforme con la designación del árbitro Guaraní Cerro? No, es que el club está molesto por el poco respeto que tiene ese departamento de árbitros en la nominación a este joven en nuestro partido importante con Cerro, donde al decir de nosotros el fútbol debe ser una fiesta y no una guerra. Juan Gabriel Benítez, el árbitro, contanos, Luis. Y tenemos antecedentes con él, que razón que nos llevó a nosotros a hacer notas presentadas a la asociación, que lo habrán corrido traslado o le deberían de haber corrido traslado a ese departamento para su no nominación a partir de muchos errores que tuvo justamente contra el rival que nos toca en suerte, y otros partidos también donde solicitábamos de su no nominación para posteriores encuentros, cosa que esa divisional o ese departamento hizo caso omiso. Entonces es importante anunciar de que no sea una lluvia y que tenga que ser un día de sol. Compañero, con Luis Cacabelo. Sí, don Luis, yo el recuerdo que tengo, en su momento hasta Juan Alberto Acosta se había pronunciado, aquella final del 2020, recuerdo que la dirigió Juan Gabriel, y hubo un penal polémico, incluso en la premiación los jugadores le seguían reclamando a Juan Gabriel. Más cercano en el tiempo, ¿cuál es el antecedente que recuerdan ustedes? Y el partido mismo con Cerro Porteño. Nosotros ya tuvimos, en desgracia, ser arbitrados por este señor. Y el hecho de que haya sido nominado para competencias de eliminatorias, a nosotros no nos cambia nuestro reclamo. Eso nomás porque yo creo de que todos los clubes nos debemos respeto, ¿verdad? Y con razones valederas y argumentos muy ciertos. En la época de Totti también se hizo y no se tuvo en cuenta, se archivó. Entonces es importante anunciar antes de. Yo abogo a que sea toda una fiesta, que las hinchadas se comporten como deben y nos vamos a una fiesta deportiva que merece todo el respeto para los atletas y a la gente que va con ese ánimo. Incluso veo, don Luis, del otro lado, mirando el lado de Cerro. Él, por ejemplo, fue el VAR en el último partido en el cual Cerro Tacuarembó, que no le cobran la plancha a Clark contra Alfio Oviedo. Él lo llama al árbitro y anula el penal. O sea, es un caso, por lo que veo, que de los dos lados hay discusión sobre la nominación arbitral. Yo creo de que lo nuestro está ahí. Lo que haga el resto es cosa del resto. Para algunos, en el decir guerra, no. Nosotros no empleamos ese epíteto. Para nosotros es una fiesta. Y todos los llamados hagamos para que
cada vez tengamos más gente, más juventud, en pro de un fútbol diferente. Muy bien, Luis, seguiremos charlando. ¿Quisiera decir algo más con relación a esta posición de Guaraní? Agradecerte el espacio que nos das. Un gran respeto a todos. Gracias, muy amable. Luis Cacabelo, directivo de Guaraní. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Anambotú. 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Estamos con Andrés Riquelme, el señor de las estadísticas, y aparte con un comentario que nos agrada mucho porque es un homenaje que le rendimos al Tony Ferreira. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los oyentes, mi respeto de siempre, a los compañeros de la mesa. Ayer estamos hablando, Andrés, de Tony Ferreira, un crack, decía vos, una leyenda. Felices quienes los vimos jugar, como se dice, in situ, por los años que nos permite la vida. Una gloria del fútbol paraguayo, Andrés. Sin lugar a duda, Arturo, Benicio Ferreira fue un futbolista de los años 60, 70, muchos, me incluyo, no lo vimos jugar, pero lo que hizo en las canchas, tanto de Paraguay, de Argentina, de Colombia, donde le tocó militar, ha sido extraordinario, y por lo tanto ayer decíamos, Arturo, se fue el ser humano, pero nace una verdadera leyenda. El Tony Ferreira, el maestro Ferreira, le decían en su época, un jugador que debutó muy joven, 18 años, 1960, de la mano de Aurelio González, quien al año siguiente lo convoca a la selección paraguaya, pero no para un amistoso cualquiera, lo convoca para jugar la eliminatoria de la Copa del Mundo. En esa oportunidad nos había tocado solamente México para ir a Chile 62, un ida y vuelta mano a mano con México. Lastimosamente no pudimos ir, habíamos perdido en México y empatamos en Asunción, pero Benicio Ferreira tuvo oportunidad de jugar una eliminatoria de Copa del Mundo con 19 años, o sea, algo muy raro en aquella época. Hoy quizás ya se pueda pensar en un jugador que sea de élite en esa edad, a esa edad, pero en ese momento era muy difícil conseguir esa proeza. Y bueno, eso ya daba una muestra de la calidad de Benicio Ferreira. Con los años jugó en Boca, militó primero en Olimpia hasta el 64, en el 64 pasa a Boca, sale campeón con Boca, viste la número 10 y es campeón en Boca. Después va a Racing un breve tiempo y después al fútbol colombiano, donde otra vez se corona campeón con el Deportivo Cali y además goleador del torneo colombiano. Las cosas de la vida hacen que después vuelva a Olimpia de 1969 hasta el 72 y en la Copa del 70 le hace 4 goles a su ex club, al Deportivo Cali, en un solo partido de Copa Libertadores de América. En esa misma edición de la Copa, él hizo 2 veces 4 goles. Primero al Emelec, cuando Olimpia le ganó 5-1, hizo 4 goles, y después al Deportivo Cali, a su ex club, cumpliendo con la ley del ex, le hizo 4 goles. Y bueno, realmente Benicio Ferreira fue un grande, fue uno de los jugadores más extraordinarios. Fíjate, Arturo, que en toda la historia del Club Olimpia, 1.199 jugadores se pusieron su camiseta, te estoy hablando de 1906 hasta hoy, y él ocupa el lugar 78 entre los que más jugaron, con 126 partidos, y el lugar 16 entre los que más goles convirtieron. 54 goles hizo Ferreira en Olimpia. Imagínate, te estoy diciendo que en 1972 jugó su último partido. 51 años después sigue estando en el top 20 de los máximos goleadores de la historia del Club Olimpia. Así que Benicio Ferreira no solamente representó una época dorada del fútbol paraguayo, sino también un don de persona, una clase como jugador, pero también una gran persona a la que tuvimos ocasión de conocer hace unos años en Ciudad del Este, ya rodeado de sus recuerdos, y bueno, hoy nos dejó y pasó a ser leyenda. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por los aportes. Ayer te decía, ¿no?,
lo que significó dirigido por Aurelio, lo que fue en Boca, Racing, en otros países del continente, y una gran figura estelar por donde se lo mire de los planteles de Olimpia. Muchísimas gracias y rendimos este homenaje, Andrés, al querido, recordado y como vos dijiste, la leyenda Tony Ferreira. Gracias, Arturo, mi respeto a los oyentes. Gracias, Andrés Riquelme, gracias. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Según el arquitecto de la Gota Luis Cacabelo, a título personal, arquitecto de la Gota de Libertad. Sí. Sí. Pasa que ahí hay dos cosas. Guaraní tiene ese recuerdo de hace un tiempo con Juan Gabriel, pero lo de Cerro fue más fresco porque él fue el que anula el penal de Alfio Oviedo, que habíamos coincidido que era penal, y también Cerro está en su derecho en este caso de pegar el grito al cielo por ese antecedente. O sea, en realidad si vamos detalladamente a repasar actuaciones arbitrales, probablemente en varios partidos haya vamos a quedar sin árbitros. Exactamente, varios árbitros discutidos. Prueba no Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón y tasa desde 13%, promo válida hasta el 30 de septiembre. Escríbenos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más Estamos humanos. esta mañana hablando con José Arrúa, juega ante Guaireña. Así es, juega ante Guaireña por seguir en el tercer lugar de la tabla acumulativa, Sportivo Trinidense. Ahora, para graficar los números, Trinidense tiene 50, le saca 3 de ventaja a Guaraní, 4 a Meliano, que se metió en la discusión, 8 a Nacional y 10 a Olimpia. ¿Cómo anda Trinidense? Contanos, José. Bien, Arturo, estamos acá en el hotel esperando la hora del partido, esperamos hacer un buen partido en una cancha complicada como la cancha guaireña. Sí, están ahí. ¿Cuándo llegaron? Ayer, Arturo, salimos ayer al mediodía, llegamos acá para la tarde, nos movilizamos un poquito acá y bueno, después ya descansamos para esperar el partido. Pues me supongo que deben tener el equipo confirmado ya ¿verdad? Para meter a Guaireña hoy. Sí. No hacemos variantes del último partido, tenemos el mismo equipo. Y bueno, y tenés que apurar el tema de los puntos por una plaza en Copa Libertadores que anda bien en el puntaje, ¿eh? Y es lo que estamos apuntando, Arturo, ¿verdad? Sabemos que este partido es importante para nosotros, ya que Guaraní también va contra Cerro y podemos aumentar si Dios quiere. Y bueno, ¿qué pasa? Están ahí nomás. Están ahí nomás. Ahí nomás están. Y ya no sé si les pregunté el tema del tiempo, la temperatura, todo lo para el partido esta tarde, José. ¿Cómo? El tiempo, toda la temperatura agradable en Villarrica. Sí. Al día de noche sí que bastante fresco. Así hablando con la gente de Asunción, estuvo más fresco por acá. En línea, así escuchábamos a José Arrúa, técnico de Trinidense. En línea lo tenemos a Carlos Recalde, entrenador de Resistencia. El domingo juega ante el Sportivo Ameliano en Villa Elisa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Gracias por atendernos. Antes que nada, Carlos, contanos lo que se viene después de la victoria que tuvieron el fin de semana. Ya rápidamente otro desafío importante ante el Sportivo Ameliano. Sí, así mismo. La verdad que hemos conseguido el partido anterior un gran triunfo. Un triunfo, la verdad que nos posiciona de vuelta ahí cerca en ambas tablas, ¿verdad? Y ya terminando de vuelta una semana de preparación para el gran partido que tenemos contra Ameliano el domingo. Carlos, ¿tenés todo listo? ¿Alguna duda todavía dando vueltas? No, ya casi todo listo. Sería casi los mismos que ingresaron contra Guaireña. Hasta hoy día tenemos, gracias a Dios, el plantel completo, sano, así que a disposición para armar una lista de concentrados. Carlos, además de pensar en tu rival de turno, que será Meliano, me imagino que estarás prendido hoy al partido de Guaireña Trinidense, porque necesitas, aparte de ganar, que los otros pierdan puntos. Sí, Germán, así mismo. La verdad que siempre, no siempre, sino que hace un par de partidos atrás ya estamos pendientes también de otros partidos, de otras combinaciones. Si todo marcha bien también y se dan algunos resultados, ganando nosotros también podríamos estar por primera vez saliendo también de esa zona incómoda, ¿verdad? Así que lo más importante es que los muchachos están bien, de que estamos enfocados en hacer un buen torneo clausura. Y como alguna vez dije, vuelvo a repetir, ¿verdad? Si nosotros hacemos un buen torneo,
la tabla de abajo se soluciona por consiguiente, ¿verdad? Claro, y es muy importante para hoy, alentador, tener todo el mismo equipo que ganó la fecha pasada, que no tenés lesionado y que puedes contar con el mismo onceno. Eso es muy importante para lo que viene. Sí, así mismo. La verdad que mantener una regularidad en un equipo es complicado, Germán. Es difícil muchas veces por varios factores, pero hoy en día estamos terminando una semana con 0 lesionados, todo a disposición, y eso también es un punto a favor nuestro. Carlos, te consulto cómo nos vamos acercando a la parte candente y decisiva del campeonato. Desde lo anímico, ¿es necesario una charla permanente con el plantel? Todavía no es el momento, digo, para que no pese mucho la situación en sí, porque tu equipo está jugando bien, por más de que en algunos partidos quizás merecían otro resultado, para no salir de esa idea y que continúen en la misma línea, atendiendo la presión que va a comenzar a existir en este momento. No, la presión nuestra empezó desde el primer partido de clausura, ¿verdad? Así que, respondiendo a tu pregunta, nosotros todos los días hablamos del convencimiento, de creer, de confiar en lo que se está haciendo, en la idea. Entrenamos para jugar así, incansablemente. Así que confiamos en lo que se está haciendo, confiamos en ellos creen en ellos mismos, que eso es muy importante. Y ojalá que los resultados vayan acompañando, ¿verdad? Porque como decís, a lo mejor algunos partidos hemos hecho buenas actuaciones, pero no pudimos sumar. Entonces estamos con esa necesidad y la brecha cada vez se hace más corta. Claro, Carlos, y lo más importante es, además de hablar con el grupo, es tratar de implementar eso, la idea de fútbol, que vos le transmitís futbolísticamente en el campo de juego, que Resistencia siempre lo ha hecho, con el resultado a favor o el resultado adverso, siempre propuso y siempre quiso jugar al fútbol. Fue una charla que tuvimos hace poco y que yo te remarqué eso, que eso es importante, no resignar a la idea futbolística. Así mismo, Germán, yo creo que la idea está, el convencimiento de ellos está, por eso que partido tras partido tratamos de mantenernos en sintonía, de tener la posesión de la pelota, de ser agresivos, de tener un equipo corto. Así que vamos a seguir insistiendo con eso y vamos a tratar de hacernos fuertes partido a partido. Muy bien, Carlos. Gracias por la comunicación. Un abrazo y éxitos. Carlos Recalde, técnico de Resistencia. Te manda saludos a Nicolás Monjes. Gracias. Mandale un abrazo a Nico también de mi parte. Un fenómeno. Éxitos. Dale, chau. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés, al precio que querés. ¿Cómo se maneja? Sarabia dije de conocer, porque hablé con 2 veces con él la información y prefiere no hablar. Se respeta. O si no va a creer que uno lo está haciendo ahora el representante de Pedro Sarabia. Sí. No, yo hablé ayer, nadie le llamó, porque suena su nombre. Si en caso que Garnero se vaya, fue bicampeón con Libertad. Sí, 2014. Sí, hay mucha incertidumbre, porque yo también anoche hablé con alguien cercano al cuerpo técnico de Garnero, y ellos me dicen de que lo que han escuchado es lo que hemos dicho nosotros, a nivel prensa, que nadie del club les ha dicho nada, que ellos están enfocados en el partido del fin de semana, y bueno, nada más. Aparte Garnero es muy cerrado en esa cosa. Sí. Y su cuerpo técnico los que saben su cuerpo técnico lo conocen a Garnero. Muy hermético. Sí, señor. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Hola a todos, en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales. Cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Todas las marcas y modelos, 80 sucursales. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorty. El auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hoy hay un partido importante en la intermedia. 2 de mayo jugando ante Independiente a las 19:15 en Pedro Juan Caballero. 2 partidos en el comienzo de la fecha 27. 12 de octubre San Lorenzo a las 14:30, pero un atractivo partido. Se enfrenta 2 de mayo Independiente, duelo directo. Está también allí terciando Recoleta
esperando a ver qué pasa con ese segundo sitio, porque Sol de América está a 3 puntos de volver a primera. Hoy en Pedro Juan, 19-15, 2 de mayo, Independiente. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Gana y alenta al Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Haciendo otra hipótesis del posible ascenso de Sol de América a esta fecha. Por ejemplo, empata Sol, porque sabemos que gana y no depende de nada, pero si Sol de América empata, le serviría que hoy pierda Independiente de Campo Grande. Que no gane en realidad, porque hasta el empate le serviría, y que no gane Recoleta cuando juega. Porque si empata Sol de América mantendría esa diferencia con Recoleta Independiente en el caso de que ambos no ganen, y ya ascendería incluso sumando un puntito. Y si empatan, o sea, gana Recoleta y gana Independiente de visitante, ¿cómo quedaría ahí si empata Sol? Y todavía no, sería inminente su ascenso, pero todavía no, porque 58 Sol y 50 Recoleta en ese caso, serían 8 puntos y faltan todavía 9 por jugar. Por eso esa es la otra alternativa para Sol de América. Igual insistimos y lo dejamos claro, lo más fácil es gana y asciende, sin depender de nada más. En línea, Blas Cáceres, jugador de Nacional, el otro día salió lesionado en cancha de Cerro Porteño y tendrá algunas semanas de reposo, por eso queríamos hablar con él para saber su situación. ¿Cómo estás, Blas? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un saludo ahí a toda la mesa. Blas, contanos, ¿cuál es el diagnóstico que te dieron de la lesión el otro día en La Hoya? Y el otro día me hice los estudios, me hice la resonancia y en realidad me salieron 3 lesiones, pero una fue la más grave, que es distensión del ligamento colateral interno. Más o menos como 2 meses voy a estar fuera de las canchas. 2 meses fuera, entonces qué mala noticia. Te notábamos la vez pasada, de hecho, salir con mucha dificultad, pero no sé si esperabas ya algo parecido al salir ese día de la cancha. Vos sabés que yo pensé que fue algo más grave, porque sentí como que la rodilla se me rompió todo, pero después de los estudios me quedé más tranquilo de lo que podía hacer. De 6 a 8 meses terminó siendo 2 meses, y es que estoy feliz también por eso, porque no fue tan grave. Entonces, Blas, es solamente una distensión en el colateral interno, nada más, no tenés meñisco comprometido, nada. Nada, solamente una pequeña rotura ahí de ligamento. Después la rodilla está intacta, digamos. Perfecto, y ya empezaste con la rehabilitación, me imagino. Sí, empecé ahí con la rehabilitación, estoy con los fisios, me están tratando bastante bien, así es que espero volver lo antes posible ahí en Blas, te consulto, ¿el diagnóstico ya es definitivo? Porque hay algunos casos que por la inflamación que hay, después se repite el estudio para asegurar. ¿En tu caso qué te dijeron? Y no, eso yo esperé lo que la inflamación baje. A los 2 días me hice el estudio y me salió eso. Me salieron 3 lesiones. Los 2 ligamentos cruzados están dañados y el ligamento ese colateral no sé cómo es, pero ese es el que está roto. O sea que los cruzados están comprometidos también. Están comprometidos, sí. Estuvo al borde de una rotura completa. O sea, en tu caso no hace falta operación, con lo que tenés podés, con fisioterapia y fortalecimiento, seguir jugando en 2 meses. Mucho gimnasio, sí. Exactamente, mucho gimnasio, mucho fortalecimiento, mucha estabilidad de rodillas. Yo creo que con eso vamos a estar volviendo a las canchas en 2 meses o 3 meses más o menos. Blas, ¿cómo fue la jugada? ¿Qué recordás del momento exacto? Y creo que fue en una jugada fue que yo di un pase atrás y me equivoco en el intento de ya recuperé la pelota y se me queda larga. La pelota, entonces como el jugador de Cerro vino como para hacer un contragolpe, yo metí la pierna y ahí fue donde él vino con todo, trancamos ahí y me reventé la pierna y la rodilla. Ajá, pero como decía, es bueno saber que tenías otra sensación en el momento, porque decía que pensaste que te rompiste todo y al final no es tanto. De todo lo malo no es tan malo. Sí, de todo eso no fue tan malo, porque yo en ese momento sentí que, viste que al romperte el ligamento hace un ruido medio raro, y eso yo sentí en ese momento. Yo pensé que me rompí y ahí el intento de volver a entrar a jugar
ya perdí toda la fuerza ahí de la pierna. Y bueno, Blas, que sea una buena recuperación. Queríamos saber lo tuyo directamente, por eso te hacíamos el llamado, que tengas una buena recuperación, Blas. Sí, dentro de todo, muy feliz también porque no fue una rotura completa, así que ojalá Dios quiera y pronto podamos estar ahí en el campo de juego. Gracias por el tiempo, como siempre. Dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Así Blas Cáceres, entonces una distensión de ligamento tendrá como mínimo 2 meses. Con el chico Peralta fue el... cuando traba. Entró mejor Peralta y ahí explica más o menos que él también no estaba, como que no entró muy bien. Por suerte, no deja de ser una lesión, pero no es tan grave como la de Cruzado. Pero bueno, es una lesión igual que hay que tenerla en cuenta. Pero la mayor complicación fue la más leve. Claro, porque es en cualquier contacto con el balón te duele, porque como es la parte interna de la rodilla, y tiene que tener mucha estabilidad, un poquito de inestabilidad y le va a doler. O sea, es una lesión que, famoso, tenés que aprender a convivir con el dolor. Es complicada, pero no es tan grave. O sea, es complicado, pero no es grave. No sé si se entiende. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 12-4. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chaco y todos los distribuidores del país. Nosotros estamos trabajando desde que yo asumí la presidencia con la comisión directiva. Nos habíamos puesto un objetivo, ¿verdad? De que al inicio teníamos que hacer 50 puntos para poder salvar del descenso. Sí, así es. Ya que se había hecho 2 años el campeonato muy malo y el promedio era muy bajo. Sí. ¿Verdad? El objetivo era hacer 50 y bueno, y tratar de pelear arriba. Ahora mismo ya estamos con 52 puntos y bueno, estamos peleando arriba y ojalá que se den las cosas y que podamos retornar a la tan ansiada primera división de Arturo. Partido difícil contra Independiente hoy, ¿eh? Partido muy difícil, en realidad. Todos son difíciles. La categoría intermedia son muy difíciles. Acá cualquiera te va a ganar. Entonces siempre hay que respetar siempre al rival y más todavía a Independiente, que también está peleando por el ascenso. Va a ser un partido difícil, pero sí creemos que nuestro equipo pueda salir airoso hoy y tratar de ganar el partido. Creemos que vamos a tener aproximadamente 10.000 hoy en las gradas, ojalá que sea más. El público se prendió, también está latente esta posibilidad de que podamos ir llenando nuestro estadio a cada partido que se está dando, el 2 de mayo, paso a paso, tratando de conseguir nuestro objetivo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Así, Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Como decía Jorge, el partido hoy... Es el partido. Sí, 2 de mayo, Independiente de Campo Grande. Si gana 2 de mayo, dará un salto gigante hacia el ascenso. Si gana Independiente, se mete de vuelta en la lucha, porque la vez pasada, al perder con Martín Ledesma, quedó relegado. Sí. Hoy tiene casi la última oportunidad para prenderse al lote de los Hay una que expectativa tremenda en la terraza del país. La gente está con una algarabía terrible porque creen de que ganar el partido de hoy ya le definiría para ellos, o sea, moralmente... Es clave. Es clave, exactamente. Una victoria lo va a acercar bastante a... Sí, así es. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Un placer saludarte, viejo. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Cómo anda Olimpia? Contanos. Hablaron del proyecto, mucho hablaron del proyecto, estadio nuevo, palcos, pero hablemos futbolísticamente. ¿Cómo ves el panorama, Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia? Bueno, te adelanto, Arturo, que estuve sometido a una operación y estuve fuera, soy todavía fuera, pues soy todavía en reposo. Pero sí, lo poco que hablo con la gente, con todo, sí te puedo decir que este Olimpia que va a entrar ahora a pelear el campeonato va a entrar de otra manera. Y no puede entrar de la misma porque perdió y se dio puntos, se podría hablar de una doble competencia, pero ahora está la carrera a un lugar en la Copa, acumulación de puntos, Pedro. Pero así mismo, ahora todos se juegan a todos, ¿verdad? Inclusive la continuidad de los jugadores. Una cosa es jugar la Copa Sudamericana y otra cosa es jugar la Copa Libertadores, sí, donde es con mayor peso el esquema, ¿verdad? Sí, don Pedro, de hecho... Ahora sí, ¿cómo? Perdón, continúe, lo interrumpí, perdón.
En cuanto al equipo en sí, está preparado. Yo creo que si en la Libertadores mostramos una cara, yo creo que esa misma cara vamos a tener que mostrar en el campeonato, a pelear lo que se tiene que pelear, porque hoy se dieron todas las cosas se dieron a favor, en el sentido de que el segundo, que Cerro, se quedó bastante, perdió 10 puntos. El primero también se dio 3 puntos, 4 puntos. Y la diferencia es totalmente alcanzable, ¿verdad? Nos quedan 2 partidos con Libertad, así que hay mucho que pelear y el equipo está preparado. Tenemos hoy poquísimos lesionados, prácticamente nada, y todos también, entre ellos, van a buscar ocupar un lugar en el equipo titular, y eso va a hacer que haya una sana competencia. Don Pedro remarcó una vez más, porque ya en su momento nos había mencionado eso de que muchos de los jugadores se juegan la continuidad, por así decirlo, para el año que viene, y subrayaba algo importante, que para nada será igual si Olimpia entra a Sudamericana que si va a Libertadores, obviamente por una cuestión de presupuesto. O sea, hay mucho en juego, no solo dentro del título, sino el propio futuro de algunos jugadores dentro de este plantel, ¿verdad? Pues lógico, es lógico. Vos sabés cómo tenés que entrar en una Libertadores y sabés cómo tenés que entrar en una Copa Sudamericana. ¿Y quiénes son? Acordate que está peleando contra el cuarto, quinto del otro país. No es el mismo presupuesto de Flamengo, de Palmeiras, los equipos que participan en la Sudamericana. Los presupuestos son muy diferentes. Don Pedro, usted recién hablaba del tema de jugadores lesionados, en recuperación. ¿Cómo está la actualidad de Gastón Olveira? Que no sabemos mucho de él. Y Gastón está yo creo que para fin de mes ya está listo. Yo lo he visto ya practicar inclusive. Ajá. No pesado, pero estaba practicando. Gastón es un fuera de serie. Sí, seguro. O sea que fuera de serie. podría estar... Me parece que hasta con el brazo roto él andaba ya haciendo algo para mantenerse, para mantener y no perder la continuidad. Perfecto, o sea que podría estar para los últimos partidos de este torneo, inclusive, si el técnico lo considera. Sí, correcto. Sin antes mencionarte que Espínola, yo creo que le está bastante bien, va a hacer una dura puja ahí para el arco de Olimpia. Sí, concuerdo con usted. Para mí hoy Olimpia tiene 2 muy buenos arqueros, Sí. Uno segundo arquero de la selección paraguaya y el otro, todo lo que nos dio hasta acá, importantísimo. Yo creo que ambos hay una sana competencia entre ambos, y donde nadie quiere perderse el tren, ¿verdad? Y no nos olvidemos de nuestro tercer arquero, que entró en un partido y parecía como si fuera que era eterno titular. Se desempeñó muy bien. Y bueno, Pedro, ya estás recuperando usted, seguiremos charlando, pero de momento no vas a los estadios, ¿verdad? Todavía no, Arturo. Yo creo que me dieron 30 días de vacaciones, pero ya tengo que trabajar, lastimosamente. Entonces lo estoy haciendo en casa, ¿verdad? Con el reposo correspondiente. Y bueno, mucha fuerza, Pedro, y saludo a la familia. Gracias, Pedro, muy amable, gracias. Gracias, mi saludo y respeto para todos, y por supuesto que para tu gran audiencia. Gracias, muy amable. Pedro Larota, vicepresidente. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca, que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país. Es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971. ¿Cómo te va, Joaquín Papaleo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, Ameliano, ¿eh? Bien vos, bien, Ameliano. Sí, tuvimos un buen arranque en la clausura, así que nada, seguir por este camino. ¿Cómo
y las circunstancias que depara el fútbol, peleando instancias importantes en el acumulativo, como el caso de Ameliano, con un agregado, van estabilizándose, que es lo importante en el fútbol, es así, ¿no? Sí, yo creo que nosotros estamos enfocados en el principal objetivo tanto del plantel como de la institución, que es mantener la categoría y también obviamente hacer la mayor cantidad de puntos posible para que el año próximo también tenga un poco más de aire el club en ese sentido, así que eso por ahí también te lleva a estar en otras conversaciones, pero bueno, hoy por lo pronto seguimos enfocados en nuestro objetivo principal, que es eso. Un segundo, por favor, Joaquín Papaleo. Sí, Joaquín, ¿a qué atribuís este gran momento que están pasando? Varias victorias seguidas, están jugando bien. ¿Cómo se dio este cambio, por así decirlo, ya con resultados seguidos favorables, Joaquín? Sí, bueno, yo creo que ya en la apertura nos fuimos acomodando, nos fuimos conociendo mejor. Y bueno, al iniciar esta clausura ya con ese conocimiento encima y algunas incorporaciones que reforzaron realmente el equipo y otros jugadores que ya estaban pero terminaron de explotar, hacen que bueno, hoy estemos pasando por este momento. Germán. Joaquín, buenas tardes. Me imagino que de tu posición de arquero, tener un equipo de la manera que está funcionando como el tuyo, te da una tranquilidad enorme, porque uno ve jugar a Ameliano muy aceitado, muy claro a lo que sabe, que le dice el entrenador de qué jugar. Y ello como arquero a vos te da una tranquilidad enorme, me imagino. Sí, yo creo que esta solidificación que hubo de todas las líneas, a todos nos genera confianza y hace que por ahí también algunos jugadores se puedan soltar más y eso todo va sumando. Así que nada, muy contento por el momento, pero también consciente, tanto yo como todos mis compañeros, que todavía falta mucho y bueno, que hay que seguir. Joaquín, me imagino que ya habrás analizado el rival que vas a tener este fin de semana, Resistencia, que es un equipo que propone jugar, a pesar de que está comprometido con el descenso, suele atacar, es ofensivo, es agresivo. Estuviste analizando los delanteros, por lo menos, me imagino. Sí, lo analizamos también, no solo delanteros, sino también el funcionamiento del equipo en sí. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, muy intenso, se le exige desde el banco mucha intensidad, presionan todos juntos en grupo y son intensos, así que nada, ya seguimos preparando en la semana el partido y ojalá Dios quiera podamos hacer un buen partido, que para nosotros es muy importante el encuentro del fin de semana y nos jugamos muchas cosas. Bueno, Joaquín, un saludo al aire, muchísimas gracias, gran gestión en Ameliano. Chao, Joaquín, gracias. Chao, gracias, que te vamos. Gracias. Joaquín Papaleo. Camino a Pedro Juan Caballero, escuchando el programa con Luis Arévalo y Hugo Villamayor. Saludos a los compañeros Federico Ríos. Al rumbo a Pedro Juan con Luis Arévalos y Hugo Villamayor. Saludos a los compañeros. ¿Se va a ver el partido, Federico? No. Porque justo hoy juega el 2 de mayo. Y a lo mejor, sí. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ayer que una versión otra vez el disgusto con Gavilán, que me dijeron, y es terrible la situación de Diego ahora. Sí, es un partido... Sin máxima presión para él. Sí, máxima presión, que esto, que aquello, que a vos te hacen escuchar, ¿no? Son las comidillas propias de la situación que se plantea.
Y que no es para menos, porque la expectativa previa y empate, se te va allí, se te complica. Sí, el Cerro estaba por otra cosa. Es el momento de despegar, o si no me parece debe que ser ya un es muy momento difícil. complicado que está pasando Gavilán y su cuerpo técnico, porque como decíamos, la expectativa era grandísima y vos ves que hoy no ha ganado un partido. No pierde, pero tampoco gana. Y Cerro, un equipo que te exige ganar, te exige pelear títulos. Los propios jugadores dijeron, vamos a salir campeones. Los empates son como derrotas en un equipo grande. Sí, Exactamente. totalmente. En algún momento, bueno, un empatecito sobre la hora, en alguna cosa, sí. Pero ya fecha de empates, ahí cambia la situación. Perdón, vamos a ir a Felipe Jiménez el 2 de mayo. Pelea al ascenso. Así Solo es. América prácticamente ahí cerquita. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes, Arturo, ahí para la mesa, para Germán, para Jorge. Bueno, compromiso realmente que da gusto jugarlo, que vamos a enfrentar a un rival directo. Realmente la jornada se presta, la afición, todo está encaminado a un buen espectáculo el día de hoy. Estadio con mucha gente, nos decía el presidente, hoy ante Independiente Felipe Jiménez. Cuando hablamos ahora con el técnico, hablamos esta mañana con el presidente. ¿Estadio lleno hoy? Yo creo que sí, la expectativa es grande, realmente el pueblo, la afición se prendió con toda esta campaña y realmente están con muchas ganas, así que va a haber un buen marco de público. Felipe, ¿tu equipo ya lo tenés confirmado o hay algo a definir a último momento? No, bueno, siempre mantuvimos una buena base durante todo el año, siempre hay a veces recambios por el tema de suspendidos, lesiones, pero es prácticamente el mismo equipo que había jugado contra San Lorenzo el que inicia hoy. O sea, esta semana no tuviste complicaciones, jugadores en recuperación, algún tocado en la semana, todos trabajaron normalmente de principio a fin. En el partido contra San Lorenzo, Gustavo Peralta fue el que tuvo un pequeño índice, ¿verdad? Pero ya está recuperado y ya está entre los 18. Y bueno, con toda la presión, ¿cómo sentís vos que hay que ganar y ganar, Felipe? Sí, hay vamos a decirle una presión moderada, tanto para Independiente también, que creo que juega su última bala o su último cartucho, un rival que vino de perder, un rival herido que es muy peligroso, porque son los rivales heridos los que más vienen con ese deseo de reivindicarse, ¿verdad? Y nosotros dependemos de nosotros, realmente nos agarra fuerte en todo sentido, desde lo físico, desde lo mental, desde lo grupal, ¿verdad? Y ojalá que realmente se pueda plasmar eso en el juego y que pueda salir un buen espectáculo, que pueda ganar mejor, ¿verdad? Y con un goleador que está en un gran momento como Arnaldo Zárate, por favor, ¿verdad? Sí, Germán, un señor que ya prácticamente compartimos la misma edad, vamos a decir un poco menor que yo, pero que realmente siempre trabajó y sobre todo que lo bueno que tiene es que nunca objetó nada, capaz él apareció ahora con todo en la última etapa del torneo, ¿verdad? Y siempre fue un trabajador silencioso, ya tiene ascenso en la categoría, así que realmente son esos líderes que aportan desde otro sector por ahí, pero realmente nos vale mucho, sobre todo que tenemos un plantel joven, ¿verdad? Que es muy importante eso para nosotros. Muy bien, Felipe, un saludo al aire. Vamos a esperar el juego 2 de mayo Independiente. Gracias, Felipe. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo. Sentí la potencia de manejar con Supra 95, la nafta campeona del Transchaco Rally. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Te esperamos en todas nuestras estaciones de servicio. Copetrol, vamos. Estamos, Diego, ¿está? ¿Está? Al contacto con los compañeros de fútbol a lo grande. Ahí tenemos a Arturo y a los muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Saludo a Ernesto, que hoy no está. Sí, señor. Le dijo que está con permiso, bueno, atendiendo sus cosas, a Nicole, ¿verdad? Exacto. Y a todos los compañeros de NPI. El disgusto de Cacabelo, ¿por qué? A través de Guaraní. La designación de Juan Gabriel Benítez molestó a Guaraní, incluso recordaba momentos en los cuales dirige Juan Gabriel el domingo el partido ante Cerro, recordaba momentos en los cuales Guaraní llegó a enviar nota para pedir que ya no arbitre más.
sus partidos. Yo recordaba el antecedente de la final del 2020 ante Olimpia, que ahí me acuerdo Juan Alberto habló la semana posterior muy enojado. El último partido ante Cerro también. Pero recordaba también otro partido ante Cerro. De hecho, miraba del lado de Cerro, él fue el árbitro que hace poco no sancionó el penal de Clark contra Alfio Oviedo, la plancha en la cara. Él estaba en el VAR ese día y anuló el penal. Luis Cacabelos. El club está molesto por el poco respeto que tiene ese departamento de árbitros en la nominación a este joven en nuestro partido importante con Cerro, donde al decir de nosotros el fútbol debe ser una fiesta y no una guerra. Juan Gabriel Benítez, el árbitro, contanos, Luis. Y tenemos antecedentes con él, razón que nos llevó a nosotros a hacer notas presentadas a la asociación que lo habrán corrido traslado o le deberían de haber corrido traslado a ese departamento para su no nominación a partir de muchos errores que tuvo justamente contra el rival que nos toca en suerte y otros partidos también, donde solicitábamos de su no nominación para posteriores encuentros, cosa que esa divisional o ese departamento hizo caso omiso. Entonces es importante anunciar de que no sea una lluvia y que tenga que ser un día de sol. Yo el recuerdo que tengo, en su momento hasta Juan Alberto Acosta se había pronunciado, aquella final del 2020, recuerdo que la dirigió Juan Gabriel y hubo un penal polémico, incluso en la premiación los jugadores le seguían reclamando a Juan Gabriel. Más cercano en el tiempo, ¿cuál es el antecedente que recuerdan ustedes? Y el partido mismo con Cerro Porteño. Nosotros ya tuvimos en desgracia ser arbitrados por este señor. Y el hecho de que haya sido nominado para competencias de eliminatorias, a nosotros no nos cambia nuestro reclamo. Eso nomás porque yo creo de que todos los clubes nos debemos respeto, ¿verdad? Y con razones valederas y argumentos muy ciertos. En la época de Totti también se hizo y no se tuvo en cuenta ese archivo. Entonces es importante anunciar antes de, yo abogo a que sea toda una fiesta, que las hinchadas se comporten como deben y nos vamos a una fiesta deportiva que merece todo el respeto para los atletas y a la gente que va con ese ánimo. Incluso veo don Luis del otro lado, mirando el lado de Cerro. Él, por ejemplo, fue el VAR en el último partido en el cual Cerro Tacuarembó, que no le cobran la plancha a Clark contra Alfio Oviedo. Él lo llama al árbitro y anula el penal. O sea, es un caso, por lo que veo, que de los dos lados hay discusión sobre la nominación arbitral. Yo creo de que lo nuestro está ahí. Lo que haga el resto es cosa del resto. Para algunos, en el decir guerra, no. Nosotros no empleamos ese epíteto. Para nosotros es una fiesta. Y todos los llamados hagamos para que cada vez tengamos más gente, más juventud, en pro de un fútbol diferente. Bueno, te decía Luis Cacabelo. Y Diego, compañero, no hay nada de tema selección hasta ahora. No, esperamos la oficialización, pero hasta ahora no. No hay oficialización. No. Inclusive, hoy en la mañana, mensajé con un jugador de la selección titular, a ver si él sabía. Me dijo, Germán, no sabemos nada, simplemente lo que ustedes dicen en la prensa, nadie sabe nada. Pero el candidato uno sigue siendo Daniel Garnero para dirigir la selección. Esa es una probabilidad, claro, que se planteó. Pero vamos a ver, Diego, porque vos también te dieron la información ayer a la tarde que estaba confirmado el tema, que se iba. Sí, Guillermo, sí. Así mismo. Correcto. Bueno, lo que pasa es que la Asociación Paraguaya seguramente tramitar la parte jurídica. Sí, claro, sí. Con los papeles. Hasta el último detalle quieren asegurar. 50% hasta la Copa América del próximo año tiene que abonar la Asociación Paraguaya. ¿Cuánto es la cantidad? No sabemos, pero se espera
y seguimos esperando. Y Libertad tampoco se opone, Arturo, a que sea técnico de la selección. ¿Quién? Libertad tampoco se opone. No, Yablé sí se sabe, Ditelo ya habló Ditol hace Por bastante eso. tiempo. Luego cuando surgió la información decía lo de Garnero. Cuando surgió la información. Y conoce el medio, campeón con Olimpia, con Guaraní. No, que conoce la casa, conoce. Por eso, y él es el principal, o sea, si me preguntan a mí, creo que es el técnico, para mí, digo, ideal para dirigir a la selección. Y bueno, conoce bien la casa. ¿Sí? Conoce bien, no la casa de la selección. La Conoce bien. idiosincrasia del jugador paraguayo. Y Blas Cáceres quedó fuera de Nacional, ¿por qué? 2 meses fuera, tiene distensión de ligamento tras el último partido ante Cerro Porteño. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Entonces, Blas Cáceres. Blas, contanos, ¿cuál es el diagnóstico que te dieron de la lesión el otro día en La Olla? Y el otro día me hice los estudios, me hice la resonancia y en realidad me salieron 3 lesiones, pero una fue la más grave, que es distensión del ligamento colateral interno. Más o menos como 2 meses voy a estar fuera de las canchas. 2 meses fuera, entonces qué mala noticia. Te notábamos la vez pasada, de hecho, salir con mucha dificultad, pero no sé si esperabas ya algo parecido al salir ese día de la cancha. Vos sabés que yo pensé que fue algo más grave, porque sentí como que la rodilla se me rompió todo, pero después de los estudios me quedé más tranquilo de lo que podía hacer. De 6 a 8 meses terminó siendo 2 meses, y es que estoy feliz también por eso, porque no fue tan grave. Entonces, Blas, es solamente una distensión en el colateral interno, nada más, no tenés meñisco comprometido, nada. Nada, solamente una pequeña rotura ahí de ligamento. Después la rodilla está intacta, digamos. Perfecto, y ya empezaste con la rehabilitación, me imagino. Sí, empecé ahí con la rehabilitación, estoy con los fisios, me están tratando bastante bien, así es que espero volver lo antes posible ahí Blas, te consulto, ¿el diagnóstico ya es definitivo? Porque hay algunos casos que por la inflamación que hay, después se repite el estudio para asegurar. ¿En tu caso qué te dijeron? Y no, eso yo esperé lo que la inflamación baje. A los 2 días me hice el estudio y me salieron 3 lesiones. Los 2 ligamentos cruzados están dañados y el ligamento ese colateral no sé cómo es, pero ese es el que está roto. O sea que los cruzados están comprometidos también. Están comprometidos, sí. Estuvo al borde de una rotura completa. O sea, en tu caso no hace falta operación, con lo que tenés podés, con fisioterapia y fortalecimiento, seguir jugando en 2 meses. Mucho gimnasio. Exactamente, mucho gimnasio, mucho fortalecimiento, mucha estabilidad de rodillas. Yo creo que con eso vamos a estar volviendo a las canchas en 2 meses o 3 meses más o menos. Sorprendió la información de Blas, ¿verdad? Y sí, salía el otro día lesionado, pero por suerte no es tan malo como si fuera así. Al final él pensó que, o sea, él en cancha pensaba que se le rompió todo. Sí. Arturo, al final no fue tan. Y otro dato, hicimos con Víctor el partido, gran partido de Blas. Ya estaba encontrando la titularidad de Nacional y viene a pasarle esto. Sí, le tocó en una jugada dividida, decía él que quedó mal parado y al trabajar con Peralta se rompió lastimosa. O sea, no es que se rompió, tuvo la distensión lastimosa. Pero venía encontrando Víctor la titularidad también en Nacional. Le tocó jugar de titular el otro día y hasta Nacional mejoró su imagen con respecto a los partidos anteriores. Bueno, y mucha fuerza para Blas Cáceres. Y Carlos Recalde, viene de ganar Resistencia. Viene de ganar Resistencia y ahora juega ante Ameliano el domingo en Villaliza. Lo escuchamos. Contanos lo que se viene después de la victoria que tuvieron el fin de semana. Ya rápidamente otro desafío importante ante el Sportivo Ameliano. Sí, así mismo. La verdad que hemos conseguido el partido anterior un gran triunfo. Un triunfo, la verdad que nos posiciona de vuelta ahí cerca en ambas tablas, ¿verdad? Y ya terminando de vuelta una semana de preparación para el gran partido que tenemos contra Ameliano el domingo. Carlos, ¿tenés todo listo? ¿Alguna duda todavía dando vueltas? No, ya casi todo listo. Sería casi los mismos que ingresaron contra Guaireña. Hasta hoy día tenemos, gracias a Dios, el plantel completo, sano, así que a disposición para armar una lista de concentrados. Carlos, además de pensar en tu rival de turno, que será Ameliano, me imagino que estarás prendido hoy al partido de Guaireña Trinidense, porque necesitas, aparte de ganar, que los otros pierdan puntos. Sí, Germán, así mismo. La verdad que siempre, no siempre, sino que hace un par de partidos atrás ya estamos pendientes también de otros partidos, de otras combinaciones. Si todo marcha bien también y se dan algunos resultados, ganando nosotros también podríamos estar por primera vez saliendo también de esa zona incómoda, ¿verdad? Así que lo más importante es que los muchachos también, de que estamos enfocados en hacer un buen torneo clausura. Y como alguna vez dije, vuelvo a repetir, ¿verdad? Si nosotros hacemos un buen torneo, la tabla de abajo se soluciona por
por consiguiente, ¿verdad? Y es muy importante para vos y alentador tener todo el mismo equipo que ganó la fecha pasada, que no tenés lesionado y que puedes contar con el mismo onceno. Eso es muy importante para lo que viene. Sí, así mismo. La verdad que mantener una regularidad en un equipo es complicado, Germán. Es difícil muchas veces por varios factores, pero hoy en día estamos terminando una semana con 0 lesionados, todo a disposición, y eso también es un punto a favor nuestro. Bueno, y rival de Resistencia, Ameliano. Así es, el domingo. ¿Anda bien tu colega Papaleo? Muy buen torneo está haciendo, la verdad que sí. Y de hecho es capitán del equipo. Vamos a escucharlo. Bien vos, bien Ameliano. Sí, tuvimos un buen arranque en el clausura, así que nada, seguir por este camino. ¿Cómo, y las circunstancias que depara el fútbol, peleando instancias importantes en el acumulativo, como el caso de Ameliano, con un agregado, van estabilizándose, que es lo importante en el fútbol? Es así, ¿no? Sí, yo creo que nosotros estamos enfocados en el principal objetivo tanto del plantel como de la institución, que es mantener la categoría y también obviamente hacer la mayor cantidad de puntos posible para que el año próximo también tenga un poco más de aire el club en ese sentido, así que eso por ahí también te lleva a estar en otras conversaciones, pero bueno, hoy por lo pronto seguimos enfocados en nuestro objetivo principal, que es eso. Joaquín, ¿a qué atribuís este gran momento que están pasando? Varias victorias seguidas, están jugando bien. ¿Cómo se dio este cambio, por así decirlo, ya con resultados seguidos favorables, Joaquín? Sí, bueno, yo creo que ya en la apertura nos fuimos acomodando, nos fuimos conociendo mejor. Y bueno, al iniciar esta clausura ya con ese conocimiento encima y algunas incorporaciones que reforzaron realmente el equipo y otros jugadores que ya estaban pero terminaron de explotar, hacen que bueno, hoy estemos pasando por este momento. Me imagino que de tu posición de arquero, tener un equipo de la manera que está funcionando como el tuyo, te da una tranquilidad enorme, porque uno ve jugar a Ameliano muy aceitado, muy claro a lo que sabe que le dice el entrenador qué jugar. Y eso como arquero a vos te da una tranquilidad enorme, me imagino. Sí, yo creo que esta solidificación que hubo de todas las líneas, a todos nos genera confianza y hace que por ahí también algunos jugadores se puedan soltar más y eso todo va sumando. Así que nada, muy contento por el momento, pero también consciente, tanto yo como todos mis compañeros, que todavía falta mucho y bueno, que hay que seguir. Joaquín, me imagino que ya habrás analizado el rival que vas a tener este fin de semana, Resistencia, que es un equipo que propone jugar, a pesar de que está comprometido con el descenso, suele atacar, es ofensivo, es agresivo. ¿Estuviste analizando los delanteros, por lo menos, me imagino? Sí, lo analizamos también, no solo delanteros, sino también el funcionamiento del equipo en sí. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, muy intenso, se le exige desde el banco mucha intensidad, presionan todos juntos en grupo y son intensos, así que nada, ya seguimos preparando en la semana el partido y ojalá Dios quiera podamos hacer un buen partido, que para nosotros es muy importante el encuentro del fin de semana y nos jugamos muchas cosas. Joaquín Papaleo. Y bueno, Diego, vamos a esperar estos campeonatos locales, esperemos lo de la selección. ¿Vos crees que sale hoy la destitución? Sí, esta tarde. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí, entre hoy y el lunes creo que sale. No digo 100% hoy. ¿Vos? Para mí hoy. ¿Para vos? Hoy. Sí, ¿Para sí. Vos? Para vos no. Bueno, así la cosa, digo. No, vamos a esperar lo de Barochelotto, ¿sí? Para mí el próximo lunes. El próximo. Ha sido un gusto, Diego. Un placer. Gracias. Saludos a los compañeros.
Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Cristian Ocampos en línea, que jugó el martes con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero. Debutó Cristian Ocampos, victoria ante Sarmiento de Junín. También jugó Juan Patiño. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Cristian, contanos lo que fue el partido, victoria de tu equipo, ya con Patiño en cancha, contigo jugando, incluso hiciste la asistencia para el gol de Central Córdoba. La verdad que bien, nada mejor que empezar prácticamente con el pie derecho. Una linda victoria, la verdad que una cancha difícil, un contrario difícil, pero gracias a Dios pudimos quitar esa importante victoria. ¿Y cómo te sentiste ahí en esa primera impresión en la complementación con tus nuevos compañeros, apuntando seguramente a cosas interesantes en este paso tuyo por el fútbol argentino? La verdad que muy bien, en la semana estuve entrenando muy bien, el profe me pedía prácticamente que realice mi juego, sin muchas novedades. La verdad que me pude adaptar de la mejor manera al partido anterior. Y nada. Cristian, y la próxima semana ante Boca, o sea, ya de entrada un desafío importante, esa clase de partidos que todo el mundo ve, Cristian. Sí, el martes tenemos partido contra Boca, partido que todo jugador quiere jugar. ¿Y Patiño qué dice ante esta nueva situación? Seguramente hablas mucho con él, casi permanentemente, este cambio de aire para él y ya rápidamente apareciendo en el equipo titular. No, se duplaité con Aina. Anteriormente le tenía como contrario y ahora mi dupla. Sí, ¿y qué te va diciendo él sobre este nuevo paso que da en su carrera? Nada, y me da muchas indicaciones, me habla mucho, como sabemos, un jugador experimentado que ya tiene su trayectoria. Ayuda mucho al plantel, me está ayudando mucho a mí. Y nada, la verdad que contento por él también porque hizo un gran partido. Germán. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, mirando el otro día el partido con Sarmiento, que fue tu debut, hiciste un gran primer tiempo. De hecho, vos hiciste la jugada previa al gol. Se te veía como ya muy adaptado al fútbol argentino. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Estás adaptado? ¿Estás en un proceso de adaptación todavía? Lo que es la ciudad, el interior, ir a jugar a Buenos Aires, la dinámica del fútbol con respecto a la de Paraguay. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo andamos? La verdad que encontré sí un poco de diferencia en lo que es el fútbol. Es muy dinámico, muy rápido comparando con lo que es el fútbol paraguayo. Yo creo que me ayudó bastante también el tema de que yo estuve jugando los últimos partidos con Nacional, entonces vine y entré con ritmo. La verdad que no es que me costó demasiado poder adaptarme a lo que pedía el profe, y también estoy jugando en un lugar donde yo me siento cómodo, de la manera que a mí me gusta, y nada, eso creo que influye mucho en mi rendimiento de ahora. Cristian, y tener un compañero que te debe facilitar mucho tu trabajo como el Pulga Rodríguez debe ser algo muy beneficioso para vos. Claro, todos sabemos que es un jugador diferente, que en cualquier momento te puede dejar un mano a mano, una pelota servida, que siempre hay que estar atento nomás y saber utilizar el espacio vacío. Bueno, compañeros. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por la comunicación y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Cristian Ocampos, jugador de Central Córdoba, de Santiago del Estero, de la Argentina. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 800 millones explotan sí o sí, 200 millones en pozo, 200 millones por número de cartón y sale el premio misterioso de velado. Una casa más un 0 kilómetro. CNT, C por Emoy. Ahora viene Francisco López, ¿vos sabés?
Yo creo que está buscando Buena pregunta, Arturo. ¿Los viernes qué? ¿Por qué, bro? No, Vos sos su abogado. Pero realmente es cierto, de Fernando para llegar acá viernes es más complicado, siempre. Vos tenés su... Porque yo solo venía ahí, por eso ¿Quién es sé. lo que pone está estacionando? Y es la hora del estacionamiento. Hay que comprar un helicóptero. ¿Cómo es? Los compañeros unidos jamás se han vencido. Helicóptero o moto. ¿Sabes qué día de hoy es? ¿Sabes día de quién es hoy? Día de... La democracia. Felicidades, Arturo. Gracias. Si esto no es democracia, la democracia, ¿dónde está? La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña La Plata. Los sabadillos, si quieren saber o no. Creo que de hecho esa democracia, como decir que a vos te cuesta, pero yo sé que vos decís en joda nomás. Así mismo, ¿cómo se? Yo digo, creo que de hecho esa democracia, como decir que a vos te cuesta, pero yo sé que vos decís en joda nomás. Así mismo, ¿cómo se? Así mismo, Arturo. A mí me... Arturo Máximo Rubín, un gusto siempre. Y gracias, Juan José, a mí me cuesta la democracia. Ahí viene Francisco López. ¿Sabe que hoy es la polca? La polca. Y vamos a rendir un homenaje a Emiliano R. Fernández y a Luis Alberto del Paraná, que coincidentemente fallecieron un día como hoy. No me tienes que gritar, Francisco. Un día como hoy. No hace falta que grites. Están en cumple. Pero ya. Vamos a rendir un homenaje. Sí. A Emiliano R. Fernández y a Luis Alberto Paraná. Sí. Y que la gente tiene que saber que ambas fueron exponentes extraordinarios. Y esto es un país que hace pocos reconocimientos. Yo me estoy hablando a título personal de las grandes figuras, de los grandes músicos, de la historia que generaron Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná. Uno falleció en el 49, Emiliano R. Fernández, y en el 74, Luis Alberto del Paraná. Y hoy se recuerda el Día de la Polca, Gustavito. Sí, el Día de la Polca. Que siempre yo digo, Arturo... Acercate al no, micrófono, se me escucha direccional. bien porque yo levanté. Fíjate, pues, Gerardo, cómo sale su voz. Se le escucha bien aquí en la mesa, pero los oyentes Ahí están mejor, lado, Gustavito, ¿no? Claro. más pegado porque es cierto, sale bajo. Hacen acaso, Gustavito. Te escuchamos bien en la mesa, pero la gente está del otro lado. No, que mejor hoy vengo más tarde entonces, No, porque vamos a hablar pediste en si serio, a la porque audiencia le gusta. el ¿Cómo homenaje a dos exponentes extraordinarios. Sí, que yo creo que de tiempo nos vamos a quedar cortito, Arturo, No ¿verdad? quiero que hables mucho, habla lo necesario. Siempre se dice que la mejor música del mundo, pero pocos pasan. Lastimosamente es así, ¿verdad? Si vamos a hablar de Emiliano R. Fernández, por ejemplo, tenemos que tener todo, no sé, un mes para hablar de lo grande que fue, ¿verdad? Yo recordaba hoy, Arturo metía a la mañana el do, re, mi, fa, sol, así rápidamente, que de hecho él le escribió a una poeta uruguaya, Zulmita de León, las 7 notas musicales. Porque ella venía a alquilar una casa para estar con Emiliano R. Fernández, para conocerse con Emiliano R. Fernández, entre otras cosas. Él se presenta después de la guerra, posguerra, viene y le busca de vuelta a Emiliano Rivarola Fernández y él ya no estaba. Entonces ella enojada le envía una carta y él en respuesta a esa carta le escribe el poema de las 7 notas musicales, ¿verdad? Que de hecho sabemos do, re, mi, fa, sol, la, si, donde dice do, donde te has ido bien de mi vida, ídolo mío, dice, ¿verdad? Mamopa anga, hoy me hipotí bandere cobe, y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío. A tesaipe, a jepimiba de tapere. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria, dice. Y así sucesivamente con cada nota musical. Y termina con sí diciendo, si tú supieras de mi nostalgia, ídolo mío. Y termina con esa frase, ¿verdad? Repito, de repente él aparecía por lugares donde no se creía que él iba a estar. La Plaza de Uruguay, escuchándole cantando a un músico, y una de su estrofa de esa música, de las 7 notas musicales, dice, y se enmuece de mo, y se enmuece mi larga vista. Y el músico sale y dice, y se enmudece. Entonces él escuchó y le saca la guitarra al músico y le dice, y se enmuece ningo, le dice al músico, ¿verdad? Y el músico se da vuelta y le dice, se disculpan a ese cara ahí. Seco agendo hay anda pura hey, se conda hay, o sea que no veía el Señor. Y entonces retrocede 2 pasos Emiliano y le dice, se disculpan a Señor, da hablando en Baracanda y cuayo se pega curi, canta como querés. Es por ahí, se hay sales.
Es más, te regalo esa letra. Y cosas así que tenía Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Yo contaba con Arturo y me daba la oportunidad de por qué el Rivarola Fernández. Rivarola el apellido de su madre, Fernández el apellido de su padre. Él antecede el apellido de su mamá antes de que su papá. Y en Brasil se usa mucho, ¿verdad? ¿Del por qué? Porque la tía le cuenta que él casi murió y su mamá también cuando él nació. De hecho, que él nació en el campo. ¿El apellido de la madre entonces? Rivarola. Rivarola. Sí. Y del papá Fernández. Le cuenta a la tía de que él nació en el campo, en el Cocué. Ellos de nacer a Arago Emiliano. Emiliano R. Fernández. Sí, por eso Emiliano Rivarola Fernández. Apellido de su mamá primero y después de su papá. Le dice, Deco Emiliano nació, ahí metió mano a cuenta de ande ahí, le dice, ¿verdad? Porque antes se iba a buscarle la partida hacia ahí, no tuvo tiempo, la madre no aguantó y nació él en el campo, ¿verdad? Y arregló seguido, agarra un cuaderno y escribe el Tupasí del campo. Que ahí en su frase dice, Tupasí del campo, y van a mimí, pero y me vareína. Ayumingo ahí nace promesa min de va para ahí viene la parte. A naceja ara la muerte o tentavo, se me imagina, pura heiporame, apaga januare mandaba. Y muchas cosas de Emiliano R. Fernández que tenemos poco tiempo, ¿verdad? A mí me encanta, yo me emociono, se hemos pirimbado cuando hablo de Emiliano y de Luis Alberto Paraná, sabemos ya bastas cosas que suele contar también Arturo Máximo Rubín al aire, ¿verdad? He vuelto a mi patria porque ya no pude resistir la ausencia de mi Moriayjú, dice en una de sus letras, de mi retorno. Al llegar al pueblo yo quise abrazarla, besarla y decirle, he vuelto mamá, mas todo fue en vano porque ñandillara a Jeshabe Ine, cuando estaba en gira él murió su madre. Desde ahí él quiso dejarse de la música. Mira, es para enseñar en los colegios, Arturo, como decir, es para inculcarle a los jóvenes, ¿verdad? Te dije. Así como todo ritmo tiene su tiempo, también deberíamos adorar, amar la polca paraguaya y por qué no la guarania, ¿verdad? Gracias, Gustavito. Gracias, Arturo, por el tiempo. Hoy aniversario de la muerte del coronel Rafael Franco, referente del Club Rubio envía Roque Cubilla. Fue honesto, siento honesto que falleció en la penuria, dice Roque Cubilla. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 12:49. Juga y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Cómo anda, Francisco? Hola, Arturo, muy bien, muy bien. Me gusta esto de Gustavito. Ahora sí, eso sí, así cuando viene con cuestiones que... ¿Y vos dirigís el programa? No, pero digo nomás que este tipo de aportes son espectaculares. Yo te pedí tu opinión, pero... No, pero cuando viene... Acá lo que rendimos seriamente un homenaje, independientemente a lo que dice Gustavito, para que no se tomen joda. No. Ese es un gran homenaje que te brindé, muy bonito, conoce muchísimo a dos exponentes extraordinarios, Emiliano R. Fernández y Luis Alberto Paraná, y lo hacemos con total respeto, ningún agregado más, con total respeto a Emiliano R. Fernández y a Luis Alberto Paraná. Y lo estaba diciendo a Gustavito que el nuevo ministro Ramírez, licenciado Ramírez de Educación, tendría que ir a las escuelas, a los colegios y buscar exponentes que hablen de los dos, de Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná, porque es así, hay que rendir un homenaje. En este triste momento vengo al pie de tu reja, oye mi amada la queja de mi fatal sentimiento. Un puñal de sufrimiento ese corazón me traspasar, ese sentido veo cautivar la impaciencia de tu amor. A más día añado peor esta vida quebrantada, cuidando pura primera. Se acompaña la tristeza, aunque se aturpe la firmeza, tu amor no corresponde. Hay una etapa de Emiliano, Juango Samaclay se llamaba un fortín durísimo, dice, o Samaclay, y a ver si no me hace, en guaraní le decía, a ver si no me hace una poesía sobre eso. Después escribía, se va yo el mate, el tomá, cada vez que escribía. Inteligente era. Ahora valoro, y será cantado con la polca Campamento Cerro León. Campamento Cerro León, una polca que conocido también, pero así decía. Y empezaba así.
desde Chapa, hermano, fuera con Añanete, va hecha para la frontera, o por ahí de septiembre, o a Cuepe, o a Yaco, a Quimbae, y ande Chaco, y un Butepe, tu muy por año, y por ahí las envía por fuera, ayer con ellos, hay un mendillo en la trinchera, hay curso, ¿verdad, Marclay? Acá yo asate la monguarecha y en la metralla del día, ahí ya no ya guarete, lambaré tu yaral. Ay, ya no ya guareteisa, lambaré tu yaral. Número 13 ese regimiento, Amoñano, Mentioyecua, Fortina, Nagua, ese campamento, la muralla viva, Olleja. Se llama Ita Enramada. Ita Enramada. Ita Enramada. Ita Enramada, usted conoce ese barrio de esta cerca de Lampareno. Sí. Ahí yo tengo mi ranchito. Y entonces yo grabé una canción a Ita Enramada para elevar un poquito y que se hable un poco de mi barrio, comprende, Ita Enramada, y así valorizar mi propiedad. Ayer, de nuevo yo parto. Tierra que todos llaman el Paraguay. Si en Paracamía se tende puga, en Mocana se ve coser sal. Copice que huipa, saña en tu baro que salga un iguavira porque. Atahupi mi mano a la visera, Jatamboyo ya se maracamí. Amongara y bonanagua sincera, taro pura hecha se tuyuti. Aro pura hecha regimiento, tres en Nanagua de gloria, lleno viajeite. Hay que ver a mi regimiento, 7 la muralla, viva Mojumajare. Otro homenaje, Día de la Polca, Emiliano Re Fernández, Luis Alberto Beltrán. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos con el porcentaje, niño. Sí, señor. Hoy Guaireña Trinidense, 17 horas el primer partido de la tarde. Guaireña Trinidense. Ya, voy a preparar un segundo los partidos y anoto todo. Un segundito. Ahí está. Sí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Saludo a Sergio Lause, que le emociona escuchar esta música en Ciudad L. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad ANO. Trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria sea. 12:56. ¿Qué partido tenemos? Guaireña Trinidense el primero vez. Guaireña Trinidense, niño, vos. 60-40. Nota repudio. Le envió una nota guaraní, Jorge. Ahí te va. ¿Vos ya viste? No. Ahí está. Perdón, ¿qué dijiste vos? 60-40. Guaireña. ¿Quién gana? Guaireña. ¿Vos, Víctor? 50-50. Empate. ¿Vos, Germán? 40-60. ¿Quién gana? Trinidense. ¿Y vos, Francisco?
60-40. ¿Quién gana? Guaireña. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Mi Andes. señor padre don Alejo, 93 años, está internado, dedicado de salud. Más aún me emociona porque él me enseñó a cantar y a querer lo nuestro, dice Sergio Lauxecker. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Me respaldo Esa total. es la nota de repudio. Sí, voy a subir un señor. En Twitter también, pero ¿qué es lo que dice? ¿Ya tenés? Y recuerda antecedentes de Juan Gabriel Benítez en su momento. Lo que hablábamos con Luis Cacabelos, dice entre otras palabras, manifestar en relación a la designación una afrenta y una provocación innecesaria hacia el club guaraní. Juan Gabriel Benítez ha evidenciado una manifiesta incapacidad técnica en su desempeño como árbitro, y ahí cita dos antecedentes, uno de la apertura 2023 y el que yo le hacía recordar la final del 2020, entre otras cosas. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dice una parte que cree Guaraní que es una provocación innecesaria hacia el club Guaraní. Considera una afrenta y una provocación innecesaria la designación de Juan Gabriel Benítez, entre otros puntos dentro de la nota. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Contacta al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Qué partido tenemos, niño? Nacional Luqueño. Y un detalle, porque me llamaban y escribían mucho los hinchas de Luqueños, 300 entradas nada más para la zona de graderías para los hinchas de Luqueño. Solo 300 entradas. Y esas 300 entradas se fueron en 30 segundos. Así como salieron a la venta las 300 entradas, creo que solo va para parte de una de las barras. O sea, hay un grupo que va a quedar sin entrada o deberán ir a la zona de graderías, de preferencias, donde hay otras 200 entradas más para la zona de preferencias a un costo de 50.000. Pero solo esa gradería a 10.000 guaraníes, 300 entradas, y las 300 entradas se fueron en un ratito hoy para el partido en el Arsenio Erijo. Y ojalá que no se dé la situación que pasó el otro día en el Feliciano Cáceres. Muchos hinchas sin entradas, después querían atropellar el portón y terminaron con la pelea con la policía, con el enfrentamiento, y que eso no se dé hoy en el Arsenio Erico, porque mucha gente puede llegar a quedar sin entrada, principalmente los que quieren ingresar a graderías. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Qué partido tenemos? Nacional Luqueño. Nacional Luqueño, Germán Cafa. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 50-50. Empate, Francisco López. 50-50. Empate, Niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierros. ¿Qué partido, niño? Tacuaré Libertad. Tacuaré Libertad, Francisco López. 40-60. ¿En qué cancha juega? En Sol de América. ¿Gana Libertad? Sí. Germán Cafa. 40-60. Libertad, Víctor Villalba. 40-60. Libertad, Niño Jorge. 50-50. Empate. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheg, o llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 600-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Qué partido, niño? Olimpia, General Caballero. Y después paramos, veo. Nos quedan los dos el domingo.
Este sábado tenés razón, en Cancha Olimpia, que vuelve a jugar en Cancha Olimpia. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Olimpia General Caballero, Germán Cafa. 60-40. Gana Olimpia para Germán Cafa, para Francisco López. 60-40. Gana Olimpia para el niño Jorge. 60-40. Gana Olimpia para Víctor Villalba. 60-40. Gana Olimpia. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. ¿Qué partido, niño? Ameliano Resistencia. Ameliano Resistencia, Víctor Villalba. 60-40. Gana Ameliano, niño Jorge. 50-50. Empate, Germán Cafa. 60-40. Gana Ameliano. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. Resi le gana a Ameliano. Resi le gana a Francisco López Ameliano. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Bocha, lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Guaraní Cerro. El domingo. Sí, el domingo. 19. En Dos Bocas. Guaraní Cerro, Germán Cafa. 50-50. Empate, Francisco López. 60-40. Gana Guaraní a Cerro. Niño Jorge. 50-50. Empate, y vos, Víctor. 50-50. Empate. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 13-4. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Y va Guaraní por Cerro. Y sí, después de 2 años casi vuelven a jugar en Dos Bocas, porque desde aquella final ya no volvió a programar partidos ahí legendarios. ¿Cómo te va, Popi? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos por ahí. Bueno, con Popi Muñoz lo que viene por Guaraní Cerro en Dos Bocas, estadio cerrado, tribuna ahí cerquita. Contanos, Rodrigo, Popi. Y va a ser lindo, creo que va a ser un lindo partido. Como decís tú, es un estadio que tiene las tribunas cerca, va a haber un buen marco de público y bueno, yo creo que se espera un partido lindo, abierto, el que menos se equivoque el que va a ganar, así que bueno, ojalá que seamos nosotros los que ganemos y dejemos los 3 puntos casa. Compañero, con Popi Muñoz. Rodrigo, ¿qué hablaron en la semana en el grupo? Si nos basamos en el último rendimiento ante Trinidense, ¿qué coincidieron que hay que mejorar o hacer distinto en este partido? Hubo muchos factores del cual no jugamos bien en cancha de Trinidense, obviamente no hay que buscar excusas, pero sí no fue nuestra mejor versión al fútbol que queremos desplegar, de salir jugando de atrás y todo eso se precisa siempre de una buena cancha, así que bueno, ahora este fin de semana la cancha nuestra está muy linda, esperemos que salgan las cosas que vamos a proponer, de tener buen trato de pelota, de tratar de tenerla el más tiempo posible y bueno, de lastimar a la hora de cada vez que vamos, de que no sea cambiar ataque por ataque, sino cada vez que llegas tratar de finalizar la jugada, ¿no? Popi, una buena, digo, para el equipo porque vuelve Santander, pero una mala porque no está Moya, pero están los compañeros allí también para suplirlo un poco, digo, ¿cómo pensás que se puede dar en esas dos áreas, en la defensiva, donde vos comandás un poco allí, y también arriba con la presencia del Peque? Sí, sabemos lo que es Federico para nosotros, un jugador muy importante, que si está bien, lo precisamos, así que bueno, vuelve al equipo, o sea, el profe todavía no confirmó en sí, pero sí ha rotado con él y Facu, y sí, la ausencia de Moya sabemos que es importante para nosotros, pero hay chicos que lo pueden hacer muy bien, como te decía recién lo de Barceló y lo de
y lo de Santander todavía no ha confirmado el profe, pero sí probó algunas variantes, así que bueno, voy a confirmar si tal vez mañana o mismo el día del partido en la charla. Popi, aprovecho para saludarte. ¿Qué partido te imaginás? Más que nada viendo el rival de turno, que es un equipo que toda la fecha varía, no mantiene un 11, le cuesta ganar, con un técnico que llega un poco cuestionado. Y bueno, ustedes son de local, que de local se vienen haciendo fuerte de que agarró de Müller. ¿Qué partido te imaginas que van a tener? Yo creo que vamos a imaginar, o me imagino, un partido abierto, de ida y vuelta, con dos equipos que van a proponer, cada uno con sus necesidades. Los dos estamos necesitados de los 3 puntos, así que bueno, esperemos nosotros hacer las cosas bien, que salga nuestro fútbol, que es lo que queremos, poder lastimar a Cerro, y que los 3 puntos queden en casa, ¿no? Y bueno, y si tenés menos trabajo que la fecha pasada, mejor, porque la fecha pasada tuviste muchísimo trabajo contra Trinidense. Sí, bueno. Ojalá que hagamos un gran partido, no lleguen poco, ataquemos mucho en el arco rival, podamos concretar, que sea así. Obviamente el rendimiento del equipo va a ir creciendo y va a ir mejorando y va a ir agarrando confianza. Pero bueno, hay veces que no se puede y nos toca tener que participar más nosotros los arqueros. Popi, arrancaron muy bien con de Müller, es más, decíamos nosotros en los análisis del partido, se vio ya incluso un cambio táctico de la mano del técnico, y pensamos que iba a ser esa un poco la tendencia, ¿no? Pero después en el siguiente partido no fue un Guaraní que lució, es más, me parece que se reflejó en tu actuación un poco el sostener el equipo, estaba más para Trinidense que para Guaraní. ¿Por qué no se pudo? Y segundo, ¿pensás que ese primer Guaraní que vimos lo vamos a ver frente a Cerro Porteño? Y la idea es obviamente que el primer partido del profe, de Müller, el otro día hubo muchos factores, una cancha donde no estaban muy buenas condiciones, mucha arena, mucho pozo, barro, incluso hasta las pelotas están un poco desinfladas. A veces uno decir eso y van así, no, buscan excusa. No, está claro que somos autocríticos y a veces buscar las excusas, pero sí fue un cúmulo de cosas. No hicimos gran partido y bueno, la idea es de hacer lo que se hizo la primera fecha que debutó el profe. Así que bueno, estamos esperanzados de que día a día el equipo va a ir creciendo, va a ir agarrando mejor la manera o la forma que quiere el profe y bueno, que vayan saliendo las cosas. Sobre el punto, Rodrigo, me tocó ver después una foto de un allegado de Guaraní que inclusive subía que una de las pelotas no eran las oficiales, que era como una similar a la que se vende en cualquier shopping, pero no era la que tenía la etiqueta de FIFA y compañía. ¿Eso se llegaron a percatar, Popi? Fue lo que yo le reclamé a los árbitros, pero bueno, ellos decían que no podían hacer nada. Yo tengo entendido de que, y no eran una, eran varias, había una sola creo que era original y estaba gastadita. Yo creo y tengo entendido que siempre se exige 3 o 4 pelotas oficiales nuevas para cada partido, pero sí, no eran, eran como una imitación o una réplica. La réplica que tocó jugar el otro día parecían de plástico, cartón, le pegaba. Pero bueno, la pelota era para los dos también, ¿no? A veces uno, pero capaz que ellos venían entrenando con esa pelota y se sienten un poco mejor. Bueno, ahora ya pasó y hay que pensar en el domingo. O sea, arrancaron con la oficial, pero después los pasapelotas como que tenían ese balón, o sea, la que sería la réplica. Fueron cambiando. Yo te juro que para ver la oficial me costó, no sé si fue para el segundo tiempo que apareció una, no sé si fue por las quejas nuestras o qué, pero sí, no estaban en buenas condiciones las pelotas. Bueno, Popi, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. Por favor, Arturo, un saludo grande a las órdenes. Gracias. El Popi Muñoz. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo y renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Promo exclusiva de la sucursal de Fernando de la Mora que te trae la semana de muebles. Juego de Living Confort Mileto 3x2 a 1.752.000 guaraníes. Con tarjetas de crédito 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Repasamos los partidos para hoy. Arranca la jornada a las 17 con Guaireña jugando ante el Sportivo Trinidense en Villarrica y 19:30 Nacional ante Luqueño en cancha de Nacional, la cartelera para hoy. Bueno, estamos con Giorgio. ¿Cómo te va, Giorgio? Arturo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Gracias a Dios bien. ¿Cómo van ustedes? Vos sos el astrólogo, Giorgio Armas. Pusiste... Así es. Si contratan a Daniel Garnero, signo Aries, fuego, selección Paraguay, Tauro, tierra, buena sinastría, ¿verdad? Sinastría. Clasifican... Sinastría, sí, perdón, sinastría. Clasifican al Mundial. Y hay que meterle entonces en el Mundial esto. Así es. Sí, les cuento. Igual iba a clasificar al Mundial, pero no por méritos propios, con los mellizos. Igual iban a clasificar, pero con Garnero eso ayuda porque el elemento fuego con tierra, cuando hay sinastría o conjunción o están trabajando de la mano, logran cosas buenas, ¿no? Entonces la selección de Paraguay, si es que llegan a contratar a Daniel, sería espectacular porque ya no clasificarían con méritos propios, sino clasificarían de forma correcta, ganando partidos buenos, importantes y jugando mejor. Quiere decir que ¿qué astros se juntan para eso? No, en realidad Daniel, por ser elemento de fuego, sí, y tener este año y el próximo elemento de fuego, tendría el planeta más bondadoso, que es Júpiter, directo. Eso quiere decir que va a haber partidos muy complicados, puede ser con Argentina, con Brasil, con Uruguay, partidos muy, muy complicados que lo van a saber llevar para adelante. Correcto, pero... Eso es importante porque tienen suerte extra siempre cuando está Júpiter. Y bueno, Giorgio, entonces vos decís que con Garnero dependiendo Paraguay de sí mismo, y si fuera con los Barros Echeloto, combinación de resultados, pero Paraguay va a ir al Mundial. Paraguay de todas maneras va a clasificar al Mundial. Con Daniel sería de forma directa. Sí, se entiende. Sin repechaje. Con Daniel. Sí, claro. Está perfecto. Y bueno, Giorgio, queremos consultar contigo, porque eso pusiste en tu Twitter, ¿verdad? Eso puse en el Twitter, sí, al igual que, como dije, también hablé de Olimpia, el elemento de fuego está muy fuerte y un entrenador de elemento fuego para Olimpia sería espectacular en los años que se vienen para pelear un título internacional. Y Julio Cáceres, ¿qué dice? Hablate con él, ¿se va a oscuro otra vez el partido ahora que viene? Sí. No, siempre hablamos, somos amigos, muy feliz por la última victoria. Luqueño puso lo que tenía que poner desde un inicio. Siempre veo que matan a Julio César Cáceres, pero no todo es el entrenador. Ahí depende mucho de los jugadores y la actitud. Y yo vi en el último partido, volteando 1-0, muy complicado, que este equipo está para cosas grandes, así que esperemos ahora sacar un buen resultado, y el título que sí nos importa mucho es la Copa Paraguay, ¿no? Entonces, vamos, yo sé que va a hacer las cosas correctas como las viene haciendo y va a transformar al equipo. Y bueno, Giorgio, un saludo al aire, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, bendiciones, éxitos. Gracias, Giorgio Armas. Adiós, gracias, el astrólogo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 13-16. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Bueno, ¿qué número tenemos WhatsApp ahí, yo? 0971-1080. Niño reafirmó Copa Paraguay, Copa Paraguay. Lo que recibimos acá es una pregunta. ¿Qué Manolo, el que vino el español para la formativa, Manolo, le quieren proponer en caso que por Gavilán? No, yo te digo lo que recibí. Es información para nuestros porcentajes, creo que se va. Porque dije empate. Ellos empate, sí. Y hay una victoria Guaraní. No, que piensan en Manolo, el técnico que vino para la formativa. Sí, el acuerdo con él era por 5 meses. Yo te digo que nomás que le están preguntando.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. El primer paso para soñar es creer y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuota de $485 o contado $39.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Pide pista la gente con audios de WhatsApp. Por favor, hasta 20 segundos y solamente Máximo. audio. Por favor, insisto con esto porque de repente me viene un audio 1 minuto 20, que es imposible pasar. Escuchamos, empezamos el repaso. Arturo, consultarle un poco también a los auténticos psicólogos paraguayos que vienen a ser los prederos. Siempre existe por ahí. Consultarle un poco también. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Psicólogo, cicatriz, psiquiatría. ¿Qué dice? Comandante, vos dijiste en la mañana que le iba a dar más espacio al mediodía a Gustavito y le diste menos espacio, comandante. Le cortaste, andá ya. Pega Gustavito. Yo te corté, mi Gustavito. No, hoy habló libre, casi 10 largo y minutos habló. tendido. Toda la cultura de la música, Sí. todo. Quedaron cosas en el tintero, dice. Esa frase nueva, quedaron cosas en el tintero. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a... Arturo, vámonos al lado limpia, vamos al lado limpia, papá. Se le llamó ni a Pedro Balota, hablamos, charlamos. Y con todo lo de Olveira, que se está recuperando, que está muy bien. Va a jugar Paulo Riveros. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. La puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se lleva. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Arturo, preguntarle a Cardona si va a terminar para 2024 el estadio con Vitalmar. Batalla. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo. 0 kilómetro, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas. Usado, tasa del 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Pregunta a Caracosta si ya hablamos de Sol, sí. Sí, ya hicimos las hipótesis probables. Muchísimo, ya Caracosta, muchísimo. Llegaron las noches épicas, llegó el nuevo Samsung Galaxy S23 Series, disfruta de fotos nítidas y los videos más estables, adquirilo en Samsung/PY y llévate el nuevo Galaxy S23. Samsung Galaxy S23, la noche más épica que nunca. Solo venía para saludarles y para repetir lo que ya dije ayer con respecto a Garnero y el tweet después del partido contra Venezuela. El que corta el bacalao tiene nombre y apellido. Upeagina. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales y si no podés pasar por una, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Comandante, el siguiente combo del Albirroja, que tenemos, hay posibilidad de sumar algunos puntitos. Le viene Argentina y después Bolivia. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 21. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. De hecho, en Argentina se confirmó que Rodrigo de Paul se desgarró, así que está en duda para que sea rival de Paraguay en el próximo combo.
Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Más audios. Arturo, el mar como la Libertadores de Ferro no existe en Paraguay. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Al comandante, llamarle para Salvador Cabañas a ver qué opina sobre nuestra selección. Yo creo que ya nunca vamos a tener un día igual a él. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y todo tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Al comandante. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Repito nomás, sin llamadas por favor en este número, solamente para audios que seguimos escuchando ahora. Arturo, aumentarle pues su sueldo a Gustavito. Demasiado de auto su bloque ya. Ah, cierto. Ahora ya tenés bloques. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En tu casa o en la oficina, en movimiento o sentado, abrí tu cuenta Visión donde estés. Gratis, sin saldo promedio a mantener. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. El Tuca Rubín. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Ve y cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Arturo, posiblemente 4 puntos de 12. Eso sí le ganamos a Bolivia. Hola a todos y en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-20-25 para decir adiós cama vieja y hola super espuma pipí más despierto. Probablemente. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Vení a Bristol y aprovechá las rebajas de septiembre en todos los productos, celulares, televisores, notebooks y más. 80 sucursales. WhatsApp 0991-670-000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorty, el auténtico y el original. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Arturo, ¿cuánto le paga ese Giorgio para darle tanta publicidad? Ya, Dios mío. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Nosotros somos del Team DD y Team Gustavito. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Muy bueno y entretenido el programa de fútbol a la grande. Saludos a Arturo Rubín.
Gana y alenta a la Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja a Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Gustavito? No sé, Víctor, que cuando tenga tiempito quiero contar. O sea, me comprometí con un oyente esta mañana cuando Arturo, el comandante, me cortaba y me pidió que cuente la historia de la última letra de Emiliano R. Fernández, que por ende lo tituló La Última Letra. Enseguida. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. ¿Puedo? Sí, ahora director del Comandante, explicando qué quiere decir prevención Catalino. Y sí, y que él le iba a esperar en la prevención, donde se iban los heridos. Ahí le iba a esperar él a Emiliano, a Catalina. Te dejó ser un Haití. Y de hecho que él no se despidió de su mamá. Estamos hablando de la letra C, la reina. Que no se llama así. No se llama Ajama Sheshina. No se llama C, la reina. Fíjate que en la letra misma dice que él no se despidió de su mamá. Porque por ende la mamá no quería que él vaya a la guerra. Entonces dice, Erena Chesipe, Getatashero Basa, que me dé las bendiciones. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Cierra tu idea, por favor. Sí, la última letra lo compuso el internado. Todo es sabido que él murió por un disparo que Emiliano tuvo. R. Fernández. Sí, Emiliano R. Fernández murió por un disparo que él tuvo, que no tuvo nada que ver en la discusión. Se metió él y comió ese disparo, ¿verdad? Su herida se agravó, sí, se agravó su herida. El internado escribe la última letra. A mí me preguntaron si fue para su enfermera. No, él le entregó la letra a la enfermera para darle a Belencita. Y la letra dice, a ti, flor de mi vida, selvática Azucena, coroje yacuetebo, adiós de Betae. La más triste palabra que de mis labios suena, Coán arejenduta, Sheshina y Pajaité. Secáronse las flores de mi vergel soñado, Jacapino paitema, Upese botimí. El raudo torbellino, impiro y malvado, Umio y potado cue, hoy pe ama le traducina seguro. No, y que ya se está despidiendo. Jacapino paitema ya estaba, el seco ya se estaba despidiendo de su amada Belencita. Nuestro homenaje a Emiliano R. Fernández. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 09814347771. 1330. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Víctor. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Dice, jefe, saluda a mi ídolo Gustavito Sánchez, por favor, Dani Gamarra. Su fotógrafo. No, fotógrafo es. Sí, Dani Gamarra. Sí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dice, jefe, saluda a mi ídolo Gustavito Sánchez, por favor, Dani Gamarra, su fotógrafo. Él es fotógrafo, por eso dice su fotógrafo. Sentí la potencia de manejar con Supra 95, la Nasta campeona del Transchaco Rally. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Te esperamos en todas nuestras estaciones de servicio. Copetrol, vamos. Dice el representante, ustedes saben, Albirroja, de Juan Escobar, de Robert Morales, entre otros. Si el hilo Alfredo Mendoza está escuchando el programa, estará feliz con esa última letra de Emiliano, dice Elvio Roja. Vení a Arimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Comandante, yo
tengo un libro donde está toda la historia de eso y Gustavito no sé de dónde saca eso, o la terapia esa. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 800 millones explotan sí o sí, 200 millones en Pozo, 200 millones por número de cartón y sale el premio misterioso de Velado, una casa más un 0 kilómetros NTC por Emoy. Dice, buenas tardes, dice Lorenzo Villalba, en la escuela número 130 de Alberdi, recitaba Ser la Reina cada 12 de junio y otra fecha conmemorativa, dice Lorenzo Villalba. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo te va? Comienza el proceso nuevamente. Juga y gana en Slot del Sol Online Casino Online, que más pagues rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 1333. Por estas cosas, Gustavito, mínimo tu sueldo tiene que ser un $10.000. Mínimo. Ah, cierto, cierto. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Terrible la respuesta de George Alma, tu amigo, y de Gerardo, niño. Sí. Acá en la respuesta en el Twitter. Están con todo. Es muy difícil para mí. Movió la tarde. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, de filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Obío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Ahí tener la programación hecha la próxima fecha. Correcto. Niño. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 1334. Comandante, Gustavito vio alguna vez, por lo menos en Los Reyes, le trajeron pelota. Por eso tiene que empezar a opinar también ahora de fútbol. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Qué es, Hay mucho más. ¿Cierto, tío? Sí. Comandante, ¿qué hubiese sido de este programa sin la sabiduría de Gustavito Sánchez DJ? Un capo. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Arturo, lectura comprensiva. ¿Vos me entendés? Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en www.bistoni.com.py. Gustavito, yo creo que te regalás y por eso hermano te tiene en consideración a mejor salario. Todos están preocupados por el salario. ¿Y después? ¿Y qué es lo que le pasa a la audiencia? Cada día está peor. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla, batalla! ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla! Batalla, batalla, batalla. Batalla, batalla, batalla. Batalla, batalla, batalla.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Roser Díaz. Con por aquí Sol. De fondo les representa por Roser Díaz. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. ¿Vos le querés contratar a Rosería? Anda a hablar con Gustavo. ¿Cierto? Sí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Ostuar, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Vallemí, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembú. Hasta ahora hay una comunicación, hasta ahí no vamos a llegar. Ah, sí, ok. Entonces tomó todavía la decisión. Sí, ya están hablando entre ellos. Sí. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 1338. Mil empeños. Venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Comandante Arturo y Mesa, prepárense para venir a Pedro Juan Caballero a comentar los partidos. Lo de mayo de primera, carajo. Bueno, saludo a Gustavito de mi parte, el número 10 del fútbol a lo grande en el torneo del Círculo de Periodistas. Y del 2008 más o menos se recuerda, sí. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Pantera, firma, Pantera. ¿Qué tenés? Y tenemos muchísimos aguardando. Aquí otro. Arturo, acordate que no le va bien internacionalmente a Garnero. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upizza. 1340. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Lo que yo veo, Arturo, es que en la selección hay muchas que se creen estrellas, pero son simples satélites, o sea... Rose juega fútbol con los masones. Con los CRI de eso, veo. No es goleador Rose, juega fútbol con los masones. Goleador de Rose con los masones. El Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregá y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Comandante, llamarle para Elvio Rojas o a Escobar y preguntarle por qué Escobar no va a la selección. ¿Qué es lo que tienen contra él? Y ya hubo una posición de Escobar, que parece que se fue y dio un permiso, ya hablamos del tema. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Sí, el señor Ferreira también felicita al programa por el tema de Emiliano y de Paraná. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos.
Arturo y el Mesa, todo el público, recuerden que Garnero no es fuerte a nivel internacional, más que demostrado en todos los clubes que ha participado. No tiene el carácter tampoco para hacer los enfrentamientos a nivel internacional. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas a una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Saludo a Diego Romero, jugador de Reporteros Gráficos. Saludale, dice, ¿cómo no, Dani? Diego Romero, que está escuchando el programa en la radio. Programa exclusiva de la sucursal de Fernando de la Mora, que te trae la semana de muebles, juego de living, confort, Mileto 3x2 a 1.752.000 guaraníes, con tarjetas de crédito 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Diego Romero escuchando en el trabajo en la radio. ¿Qué tenemos en tu WhatsApp ahí? Sí, tenemos todavía muchísimos mensajes. Muy despacio. En instante, vamos con José Cardoso, tema selección, habló en el extra. José el Pepe Cardoso. ¿Cómo te va, Pepe? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. ¿Dónde te encontrás ahora? En Guadalajara. ¿Y qué va a ser de tu vida, Pepe Cardoso? Contanos, pues. Nada, viendo fútbol, esperando una oportunidad para volver al fútbol. ¿Y no va a volver por acá? No sé, siempre depende del proyecto que uno pueda presentar. Depende del proyecto que uno pueda presentar. Y bueno, Pepe, de la selección nacional, tenemos la información que se va Barros Echeloto, Pepe. Es lo que uno ve en la noticia, ¿verdad? Sí. Yo creo que hasta este momento, yo estoy más lejos que usted, Arturo. No sé si fue verdad o no. Falta el anuncio oficial, Pepe, me comprende, con el debido respeto de los mellizos y su integrante del cuerpo técnico, independientemente a cómo haya jugado la selección. Gustavo Barros Echeloto y Javier Valdecantos, preparador físico, estuvieron en las oficinas de la APF hoy a la tarde. Esto es lo último que tenemos. Bueno, ¿y cómo ves a la selección, Pepe? El primer partido que vi contra Perú, me pareció a mí que, como es fútbol, muchas veces hay momentos también que te falta un poco de fortuna, ¿no? Tuvimos 5 o 6 palos, la pelota no entró. Y esto es fútbol, Arturo, donde se gana con goles. Lastimosamente no se nos dio la posibilidad de sumar los 3 puntos en casa, que era fundamental para mí, porque era un rival directo, Perú. Y después el otro partido tampoco sumamos por lo menos un punto, ¿verdad? Entonces eso siempre repercute, y mala forma, ¿verdad? La forma también siempre importa. Me pareció a mí de que Paraguay tenía la posibilidad de por lo menos sumar 3 puntos en eso, de los 6 que estaba en juego, y no se dio Arturo, y una lástima, porque al final uno hace un gran esfuerzo como jugador, seguramente uno entiende perfectamente, seguramente la cabeza de los jugadores pasaron muchas cosas, más al entrenador. Una lástima no poder sumar punto importante, porque la ilusión que teníamos todo, Arturo, era de que Paraguay pueda sumar por lo menos 4 puntos de cómo nos tocó el fixture, ¿no? De los 2 equipos que nos tocó jugar, me pareció a mí que era accesible para que podamos ilusionarnos nuevamente para ir a un mundial. Y bueno, Pepe, acá te contamos lo último. Vos fuiste figura histórica al balompié paraguayo, goleador por excelencia, saludándote a vos, deseándote lo mejor, y te esperamos por acá, Pepe, con relación a la selección. Ojalá recuperemos terreno perdido, Pepe, la verdad. Esperemos, porque todos estamos involucrados en nuestro fútbol, y lo que más uno desea es que le vaya bien a la selección, le va bien a la selección, nos va bien a todos, mostrar jugadores. Paraguay necesita estar nuevamente en un mundial por lo que significa el fútbol paraguayo, y lastimosamente el fútbol paraguayo venía en crisis en el aspecto de llevar 2-3 mundiales sin poder clasificar. Yo creo que no hay que culpar todo lo que pasó en estos últimos tiempos. El fútbol paraguayo venía en crisis, ¿no? Sí, señor. Y bueno, Pepe, ojalá, te repito esto, son 6 plazas y media por decir, hay mayores posibilidades, es la realidad, tenemos que repuntar. Lo mejor para vos, mi querido Pepe, saludos a vos y a la familia. Gracias, Arturo, que estés. Gracias, muy amable. Pepe Cardoso. José Cardoso. El Pepe Cardoso, Angelito. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Vamos a esperar la programación a las 5 de la tarde viene el partido. Así es. ¿Vos tenés la programación ya que podemos dar lectura, niño? Sí, de la revancha fecha 12. Sí. El viernes 22 a las 16:30 en Carendú, General Caballero de Resistencia.
Guaireña Cerro Porteño va a ser el viernes 22, igualmente en el Parque del Guairá a las 19. El sábado 23, Tacuaré Olimpia, 16:30 en Villa Elisa. El sábado 23, igualmente Nacional Libertad a las 19 en el Arsenio Erico. El domingo 24 de septiembre, Guaraní Luqueño en Dos Bocas a las 17 y Ameliano Trinidense 19:30 en Villa Elisa. Así se programó la fecha 12, luego 13, pero ya vamos a informar más adelante para no enredar a todos. Bueno, y Cristian Ocampo, hablamos con él, ¿eh? Sí, debutó en Central Córdoba de Santiago del Estero, buen partido, ganó con una asistencia suya. A Sarmiento de Junín comparte equipo con Juan Patiño. Qué pena no poder hablar que más compañero con Patiño, ¿verdad? Sí, raro. Está muy sentido. Y sí, se nota que no quiere hablar todavía. ¿Verdad? Sí, porque... La última vez que habló fue en el aeropuerto. De Guayaquil, exactamente. Volviendo. Cuando recordemos, niño, que 2:30 hoy tenemos intermedia. Sí, si viene el partido, gran partido estrella del fin de semana. Pero comienza la fecha, el intermedio interesante con fecha. 12 de octubre San Lorenzo. Sí, 12 ya descendió. Sí. Y San Lorenzo medianía de tabla para abajo para completar el año. El Otra otro partido campaña de Pedro Juan. Pobre de San Lorenzo. O de Mayo Independiente. A punto de confirmar su descenso es 24 de septiembre Sí. de Aregua. La vez pasada no lo ayudó nada que haya ganado Martín Ledesma. Exactamente. Porque ahí depende casi de ganar todo y que difícil, dos equipos pierdan todo. O sea, muy difícil. La categoría lleva una buena cantidad de gente, pero no pasa con la gente, es en cancha, lo deportivo lo que manda. Y el otro que está muy comprometido, Atlético Colegial, que son los dos que pintan en este momento como para bajar de categoría. Descienden 3. Y los 3, si es que se confirma el descenso de estos 3 equipos, todos van a primera B. No hay ninguno que regrese al régimen del interior. Diferente así desciende a Tirá. Cristian, contanos lo que fue el partido, victoria de tu equipo, ya con Patiño en cancha, contigo jugando, incluso hiciste la asistencia para el gol de Central Córdoba. La verdad que bien, nada mejor que empezar prácticamente con el pie derecho, una linda victoria, la verdad que una cancha difícil, un contrario difícil, pero gracias a Dios pudimos quitar esa importante victoria. ¿Y cómo te sentiste ahí en esa primera impresión en la complementación con tus nuevos compañeros, apuntando seguramente a cosas interesantes en este paso tuyo por el fútbol argentino? La verdad que muy bien, en la semana estuve entrenando muy bien, el profe me pedía prácticamente que realice mi juego, sin muchas novedades, la verdad que me pude adaptar de la mejor manera al partido anterior. Y nada. Cristian, y la próxima semana ante Boca, o sea, ya de entrada un desafío importante, esa clase de partidos que todo el mundo ve, Cristian. Sí, el martes tenemos un partido contra Boca, partido que todo jugador quiere jugar. ¿Y Patiño qué dice ante esta nueva situación? Seguramente hablas mucho con él casi permanentemente, este cambio de aire para él y ya rápidamente apareciendo en el equipo titular. No, se duplaité con Aina. Anteriormente le tenía como contrario y ahora mi dupla. Sí, ¿y qué te va diciendo él sobre este nuevo paso que da en su carrera? Nada, y me da muchas indicaciones, me habla mucho, como sabemos, un jugador experimentado que ya tiene su trayectoria. Ayuda mucho al plantel, me está ayudando mucho a mí. Y nada, la verdad que contento por él también porque hizo un gran partido. Germán. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, mirando el otro día el partido con Sarmiento, que fue tu debut, hiciste un gran primer tiempo. De hecho, vos hiciste la jugada previa al gol.
se te veía como ya muy adaptado al fútbol argentino. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Estás adaptado? ¿Estás en un proceso de adaptación todavía? Lo que es la ciudad, el interior, ir a jugar a Buenos Aires, la dinámica del fútbol con respecto a la de Paraguay. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo andamos? La verdad que encontré sí un poco de diferencia en lo que es el fútbol. Es muy dinámico, muy rápido comparando con lo que es el fútbol paraguayo. Yo creo que me ayudó bastante también el tema de que yo estuve jugando los últimos partidos con Nacional, entonces vine y entré con ritmo. La verdad que no es que me costó demasiado poder adaptarme a lo que pedía el profe. Y también estoy jugando en un lugar donde yo me siento cómodo, de la manera que a mí me gusta, y nada, eso creo que influye mucho en mi rendimiento de ahora. Cristian, y tener un compañero que te debe facilitar mucho tu trabajo como el Pulga Rodríguez debe ser algo muy beneficioso para vos. Claro, todos sabemos que es un jugador diferente, que en cualquier momento te puede dejar un mano a mano, una pelota servida, que siempre hay que estar atento nomás y en saber utilizar el espacio vacío. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora.